Vale, ya deberíamos estar online. Como siempre, vamos a esperar a vernos para confirmar que todo va perfectamente. Ya sabemos que bien va esto de YouTube que a veces tardan en iniciar el streaming minutos, otra vez segundos. A ver. Ay, maldito YouTube, maldito YouTube. ¿Empiezas o no? Vale, al fin, al fin, al fin. Tuve que cortar directo, volver a empezarlo, pero sin cortar la emisión en YouTube, sino cortándola desde el OBS. Vamos. Ay, fenomenal. Buenas noches, gente. Por fin estamos aquí, por dar minutos de retraso, pero culpad a YouTube. Como también me jodió en los últimos días el streaming que hice, el último del Squad. Más de 2 horas de streaming y ahora solamente se ven 2 minutos y no tengo forma de arreglarlo. Maravillosa plataforma para hacer directos, ¿no? Bueno, le salva que quiero hacer este juego, la campaña y demás. Si no, por aquí no hacía estos directos, la verdad. Como directo es una plataforma que va como el culo. Lo siento mucho, pero es que va muy mal. Da más problemas que Dios y... Pero bueno. Buenas noches, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ghost Recon Wildlands. Vamos a continuar nuestra aventura con el equipo. Benítez, Tempus se pasa en un rato y demás. Y os recuerdo
Estamos jugando en dificultad extrema, la más alta, y vamos en plan jugarlo un poquito a lo táctico, ¿vale? Siempre se pueden tener errores y demás, pero eso vamos. Os recuerdo que si os mola vernos jugar así y demás, apoyéis el streaming, apoyéis el vídeo si lo estáis viendo resubido. Y recordaros que tenéis abajo la plataforma de Lutz, un enlace que está en la descripción. Podéis mandar mensajes, mandar un saludo, mandar ánimos, preguntar cualquier cosa acerca del juego y demás mientras estoy en directo. Lo tenéis abajo en la descripción, no os cuesta nada y apoyáis el streaming, ¿vale? Vamos a hacer rápidamente una ronda de saludos, rápidamente, antes de empezar. Pues ya sabéis, a ver, aquí a mí no me gusta que pidáis saludos porque, no sé, me parece un poco antinatural, sinceramente. Pero si entráis y demás, pues cuando os vea por el chat os saludo sin ningún tipo de problemas. Buenas, Aguatín, Sarrizuela, El Monjo está caro, Dante, Verón, que me está explicando que a las 9:30 sale un parche, MC, que también nos manda por aquí un Lutz, un saludito para el patrón, una pregunta. Lomito está vivo, sí, Lomito está justo aquí. Aquí lo tienes. Saluda, Lomito. Dejamos por aquí el pobre hombre. Pobre Jalabí. Ahí está. Muchas gracias por el Lutz, MC, y buenas noches. Buenas, Edilson Benítez, Pedro Rodríguez, Aldair Zavala, Viturbo, Temerius, Lascam, el tío Jonky, Inquilinus, Raya Chedón, buenas, Ricardo González, Martín, Martín Páez, buenas, Skytropes 3 y Kev 3454. Me alegro que te gusten los directos entonces. Según digo los saludos, ya Adri saluda. Adri, también si saludas tú, también te saludo. No hay ni... ¿Sabes? O sea, normalmente en la vida normal de la gente, cuando tú saludas, si la otra persona tiene educación, te saluda. ¿Cómo haces? ¿Sabes? Yo saludo como... Vamos a callar. Buenas, Taurus. Buenas, Mateo. Y buenas a todos. Ay, a ver, vamos a desmutearnos. Hola. La Chirite. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué Aquí tal? esperándote. Me dijeron que había un parche a las 1:30. ¿A las 1:30 de qué? A las 9:30 de esto. Sí, hombre, a ver. Me lo dijo... Me lo dijo Verón. Bueno, era un A parche, ver. supongo que será un parche para cliente, porque dice que era de mejor Voy a de ver, voy a ver. rendimiento y demás. No creo que nos tiren los servers, o que nos tire, bueno, los servers. Que nos tire, ¿sabes? La conexión, porque no hay servers. Se hacen unos pequeños cambios en el personaje. Que me gusta hacerlos sí. entre streamings, la verdad, para ir cambiándolo un poco. Pero vamos, que ponía aquí a las 8:30 UTC. Ya a las 9:30 de aquí. UTC es GMT. Y aquí estamos en GMT más uno. Cambio en multi GPU, Sí, ya me estuve diciendo por ahí, sí estuve diciendo lo que trae. quad core, Para MD también, tal. para la tarjeta gráfica de AMD, para, bueno, la navegación del ratón en el menú Ujú. de la Store. El menú en 4K. En fin. ¿Soy yo lo único que eché en falta en los accesorios de la cabeza bandanas? Hay una, pero al final de todo, solamente una. Buenas, Iván. La, Y buenas, Edgar. y la visión nocturna Que en se la vea, cabeza, ¿no? tío. Que te la ponga y aparezca puesta. Son esos pequeños detalles que se los podían haber currado mucho. Mucho mejor, tío. La verdad. Esos pequeños detalles que se los podían haber currado. Únete a mi sesión. Uy. Bueno, bueno, te puse a ver si me hizo algo. Omio dijo que se pasaba a las 6:15, o sea, ya irán viniendo. Y después no me dijo nada, dijo que a lo mejor a las 6:30 así se pasaba. Si llegaba más tarde,
pues que ya me ha avisado, ¿vale? Ok. Ahora mismo he acabado el Ghost en 31 horas. Eso sí, jugando solo. La IA que te acompaña está rota. Hombre, en cuanto a disparar y demás, sí, pero después, no sé, depende de la dificultad que lo juegues. ¿En qué dificultad te lo pasaste, señor Cacahuete? Buenas, Damex. No la caguen, Tim. Quiero misiones extremadamente sigilosas. No prometemos nada. Buenas, bye, Fox. Soy el saludo. No lo digo a mal, simplemente que recalco muchas veces eso por el simple hecho de que aquí no tenéis que hacer eso, ¿sabes? O sea, está como saluda. Es que no os dais cuenta, pero queda extremadamente mal ver a una persona pedir saluda, ¿sabes? Yo lo digo sinceramente, sin ánimo de querer ofender a nadie, ¿eh? Pero queda, o sea, ¿vosotros imagináis siendo por la vida real? Salúdame. No, pues por internet pues tampoco, joder. Si hay otros canales que no tienen educación o que tienen semejante nivel de viewers que no pueden atender al chat de esa forma, pues tampoco es culpa de los demás. Simplemente es eso. Y me gusta decirlo, pues porque al irlo diciendo fui quitando mucha de esa manía aquí en mi canal, entonces simplemente es por eso. Horas, no sé cuántas llevo. La verdad, llevo dos personajes, uno nivel 11, otro nivel 12. Si no, podría ir cerca del nivel 20, más o menos, para que te hagas una idea. No sé cuántas horas llevaré, sinceramente. ¿Te has unido? No, todavía no. En ello estoy. Sin matar a nadie. Está complicado. Estamos aquí, vamos a teletransportarnos, ¿no? A Montulloc. Lago Montulloc Bravo. Buenas, Mario Medrano. Y buenas, terminamos. Rota en cuanto a disparar sí que está la IA, ¿eh? O sea, tú una vez que le tienes los disparos múltiples y les mandas disparar, pa. O sea, son infalibles. Y después en cuanto que la IA... Yo, por lo menos lo que jugué con la IA, vi que no los pillaba nunca ellos. Como si fueran invisibles. Sí. Pero después sí, aún así... No es lo mismo, tío. O sea, para misiones, por ejemplo, de convoy en sitios que son... Jugando en extremo, con convoys con helicóptero, con 4 vehículos blindados... No te ayudan una mierda, ya te lo digo. Principales... depende. Exacto. Es que me puse el personaje así porque Tempo no se ponía la goleta, me la puse yo, adrede, ¿eh? Pues inquilinos, has dado en el punto en el cual... Bueno, vamos a hacer... Estamos aquí, mientras vienen estas y demás, para no hacer ninguna principal... ¿Hacemos alguna secundaria? Vale. A ver, tenemos compensador... La TAR 21 estaba en una misión, que me acuerdo. El MSR también. La culata plegada no estaba en misión. Vamos a ella, en helicóptero. Cogemos un helicóptero por ahí. A ver. Un marinero se sienta en un bar, Márcala. se acerca al tío que tiene al lado y le Vale, pregunta: alfa, ¿no? Sí, ¿sobre marines? Y el tío le contesta: antes de contar el chiste, quiero que sepas que mido 1,80, peso 90 kilos y soy de los marines. Yo conduzco. El tío a mi lado mide 1,87, pesa 102 kilos Yo voy y a también pillar es la moto. marine. Y el tipo de al lado mide 1,95, pesa 113 kilos y es marine. ¿Todavía quieres contar el chiste? Hay un helicóptero El marinero se lo justamente aquí al piensa lado. un rato. detrás. Vamos. Casi que no. No quiero tener que explicarlo 3 veces. Ya según venga Omeo, ¿qué quieres hacemos? Hacemos ya Princess, si no nos da tiempo. ¿Tiempo que lo viene? Le vino el hermano de Madrid. Dijo que si podías venir sobre las 1:30 y si no avisaba. Bueno, no avisó, entonces... Arma 3 o Wildlands, no se parecen en nada para comparar, sinceramente. O sea, cuál se te hace mejor depende de lo que quieras. Es que no se parece en ¿Buscaremos nada. No información tienen... en este sitio? Son juegos. Coño, aquí hay enemigos, Sí, pero están todos en un coro. Vale. Corro. Juro solemnemente como sicario Entramos aquí servir dentro sin están. parar al sueño. No, Y a están todos adelante, los la parte de líderes adelante. del cártel de Santa Blanca, a
Actuaré sin miedo y sin vacilar. Ojo con los civiles. No queremos matar a alguien por Mataré sin piedad ni accidente. remordimientos. Si me capturan, me llevaré los secretos del cártel a la tumba. Tenemos la ruta de un helicóptero del cártel con provisiones. Debería ser fácil Claro, interceptarlo eso. para llevárselo a los rebeldes. Vamos allá. ¿Te has metido un pepazo en serio? Despejado. Dejemos un marcador y que los Buenas, rebeldes Isma. vayan a buscar los suministros. Al principio en la segunda dificultad, pero más a mitad del juego subí la dificultad porque ya aburría. Es una pena que la dificultad se base simplemente en que los enemigos te exploten y no en que sean más listos. Una pequeña putada, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, gente, ya sabéis, si queréis más Ghost Recon, si veo apoyo en el streaming, el domingo cuando vuelva a casa, a la noche hacemos otro. Y para mañana al final no hay vídeo porque no, básicamente no... Como aquí abajo. No he podido. Iba a grabar el PlayerUnknown's Battlegrounds a la tarde y estuvo toda la tarde caído los servidores y no, solamente pude grabar mitad de una partida. Así que... ¿qué le vamos a hacer? ¡Anda, pila! Sí, son muy malos. Hombre, mío, cuando quieras vete entrando. Ok. Ayer llevabas 16 según Uplay, pues... Vamos, ¿qué haces? Me acabo de cargar. ¿Cuño qué es? No lo había visto. Un punto hecho de encuentro con este y me lo he cargado a todo. Qué bien. Estuve jugando al Racing Storm 2 Vietnam y estaba irritado por el juego. Arriba y abajo me demasiado partido del 1 y a muchos otros nada fresco y encima gráficos de hace 4 años. Pero es una beta. Los gráficos... Tenéis manía de comparar los gráficos simplemente viendo una beta, Pero es que... Ay. Y normal que saca parecido. A mí eso se hace muy diferente a Arma 3 de Arma 2. No sé. Cambiarán la localización y añadirán nuevas cosillas, pero... Es una saga que yo sinceramente pues tampoco... Obviamente pues tiene mejoras, pues como pasó con Battlefield. Se vienen los helicópteros, se vienen cosas que no había por otro porque es la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no sé. ¿Te das cuenta que hace un momento acaba de pasar el tren? Que nos podía haber jodido hoy el tren, ¿no? Sí, pero ¿te has dado cuenta de que aquí no puede pasar el tren? Seguro, es Ubisoft, seguro que aparece ahí de la nada. ¿Sabes? El tren vino de aquí, no me jodas. Buenas, puto amo. Mirad, una caja de armas. Tío, qué buen nombre. Genial, esto me puede servir. Ya está, a tomar por culo. Buenas, papo. A Haz ver, un teleport. hace teleport a Ya lo nosotros tengo. ahora mismo. Yo piloto. Y a ver, ¿qué tenemos para hacer por aquí? Tenemos aquí a la otra misión de reconocimiento, lo podemos tener ya hecha. Y si le damos tiempo a venir. Y tenemos ¿Has salido la de los... por culo? ¿Eh? Konami. A ellos. El Pero cabo se no es acomoda para en el nosotros. asiento, se quita las botas y se estira. Los dos marines miran al cabo y Porque deciden estamos ya echarse unas en el risas a helicóptero su seguramente. costa. Tenemos la de los instructores o la del desertor. Tenemos la del desertor primero. Debe ser... Vale. Después de... Mientras no está- Vamos ahora a esta misión secundaria que tenemos aquí al lado, de reconocimiento. Menudo Y vamos a hacer la del ascazo. desertor. El cabo vuelve con la bebida del marine. Cuando se está volviendo a poner cómodo, el Exacto, segundo cacahuete. marine Eso sonríe es y lo que me dice, parece a mí. Cuando lo tío, juegas con buena gente, pinta sobre tiene todo, eso. ¿Te importa se hace pillarme rejugable uno? a la hora de que ¿Y tú qué hace el puedas cabo? cambiar las Sonríe y estrategias. responde, Por ejemplo, supuesto. muchos me decís, intenta hacer una Vuelve a misión sin matar a levantarse y en nadie. cuanto se va, el marine ¿Sabes? le coge la otra bota y le Intenta lanza ir un poquito, buen ¿sabes? lapo dentro. Los marines se acomodan y Abatir a larga disfrutan de sus distancia, refrescos. cuerpo a Unas horas más tarde, cuerpo. el avión aterriza y el cabo Sí. se calza las botas. Al instante se da cuenta de lo que pasa. Si puedes activar los Se gira hacia chistes que los dicen los tres marines personajes. y estos le miran con una sonrisa socarrona dibujada en sus Porque en caras. serio, es que son muy malos, ¿Hasta tío. cuándo va a durar esto? Dignos de terminar. Este odio, Hostia, este qué resquemor. rabia. Esto de escupir en las no botas. botas. Mojo. terminamos Peor porque en las ayer Peroni bebidas. estaba on fire también, Con los chistes. Ayer quien estaba on fire era Tempus.
también, tío. Yo me quiero tirar de aquí. ¿Puedo? Sí, ¿Puedo? yo lo cojo. ¡Abre el paracaídas! ¿Listos para abrir? ¿Quién se ha matado? Escucho un yuju y un puff. Y se ve ahí. ¿Quién se ha matado? Tú, ¿no? No te puedo recoger. Ahora está abajo. No, es que si se cayó murió, ¿eh? Hombre, y tanto. Así que... Pero es que ha sido muy bueno porque ha sido un yuju, puff. Es que no abrió el paracaídas, tío. ¿Qué culpa tengo ¿MSR o HTI? El HTI que era el antimateria. Ya no me Sí. acuerdo. MSR. yo? Tío, voy a reloguear porque veo el heli sin mover las hélices. Tú montado encima de las hélices. Pero es que yo voy montado encima de la hélices, tío. Sí, tío, ya te veo. Y lo controlas con todos los rotores parados. Yes. Lo controlo con la mente. Yo lo probé poquito, Isma. Lo probé un poquito y no tenía tiempo para jugar más. Adiós, hombre. Hola. Que no le... ¿Por qué esta misión secundaria no se marcó? ¿No se hizo? Bueno, sí, lo he visto, pero... ¿Estás bien? Sube, anda. Bueno, vete... Vamos a hacer ya esto. Ha llegado a nuestros oídos que el cártel está Para, buscando a un desertor en las bajamos. colinas. Vale, Encontradlo vale. y captura. ¿Le diste ya al cacharro? Que, no, es que no sé quién fue a darle y yo me tiré, pero... Es que basta con que le dé uno. Nos falta tiempo, ¿Qué hay que hacer realmente? ¿Cogerlo con el helio? No, ir allí y darle a ley, ya está. Hay un botón, tío. Le das y punto. Déjalo a mí. Bájame un poquito más. No. Para mí... No, cabrón. Ah, es aquí, vale. Avisaré Es a los mío. rebeldes para que vengan. Buen trabajo, equipo. La próxima vez podrías decirles que vayan ellos a hacer la compra. Ahora sí, marca la otra. Ha llegado a nuestros oídos que el cártel está Vamos allá. buscando a un desertor Venga, en las vamos. colinas. Encontradlo y ¿Cuál capturadlo. hecha? Podría Sí, contarnos desertor, muchas vale. cosas sobre el programa de entrenamiento del cártel. Bueno, hoy también estáis un poco calladitos, ¿eh? Muy mal, muy mal. Vale, la del desertor, ¿qué nos dice? Se cree que el desertor del cártel se esconde en alguna parte de la Laguna Colorada. Debemos localizarlo y atraparlo para averiguar qué nos puede contar sobre el programa de entrenamiento de sicarios. El juego lo tengo sorprendido, pero creo que nunca lo vea. Sí, voy a reloguear porque se me están dando errores, tío. ¿Sabéis? El Pentágono va a reducir el número de generales porque tiene de... Joder, ya era hora. Oh. Cuidado, Hay coches y personas malas. Buena Ratchet. Veo a un equipo de búsqueda del cártel. ¿Cuál es el plan? Encontramos al líder y lo atrapamos. Quiero averiguar qué sabe sobre el desertor. Hay tres en la parte derecha, ¿lo ves? Espera. Ah, sí. Van 10 objetivos.
Ya estoy harto, pues, de ver a la gente de la Santa Blanca por acá. ¿Y qué hacemos? ¿Esos se alejan los de la...? Sí, pero si se mueven, no los podemos cargar. Y no se enteran los de la izquierda. A ver si Pero llega la- está subiendo hacia una torre que va a haber snipers hacia un puesto, ¿eh? Allí hay un puesto. Uy, que me Ahí cago de no. puta. Buenas, Vladimir. Y buenas, Fogox. Y David Capuchino también, buenas. Y Xavi también. Y Tempus no. ¿Quién está disparando? Vuelvan a bajar, ¿eh? Y en las casas no, en esas casas no habrá nada Dron en más. el aire. No. Que recuerde, no. No sé que hayan cambiado algo. ¿Y qué pone? Ruta de las joyas altoandinas, Laguna Colorada. No. ¿Parihuana o qué pone ahí? ¿Vizcachas? Es que Secretaría está lejos, Nacional de tío. Turismo, Prefectura del Departamento. Ah, eso. Dron en marcha. Ahora me vais a batir primero los que están allí a la derecha. Oh mío. Ok. Vamos a por ellos. Buena, Pablo. Y Price también buena. Con este ya va. ¿Y qué le llamas tú un atuendo más táctico? Mario. No sé. Ni que llevar un atuendo no táctico. Sí. No, el reglamentario. Tengo cualquiera de los tres. Vosotros me decís. Sí, lo acabo de ver. De hecho, tengo para matar a los dos. Uno y Yo dos. tengo a 1 y 2. El 3 es el que no tengo. ¿Pillo Me el voy- 3? No, me voy a... ¿Estás tú con el...? Sí, pues de ahí puedes. Sí, yo anda. tengo tiro también. Tengo 2 Fere. Yo no Aunque tengo será ninguno. colateral. Sí. Ah, pero de los- Pero ¿Cuál? el 3 está para el tiro difícil, ¿eh? Me ven. ¿Quién te vio? Carretera. Los coches. ¿Se paró la unidad? Sí. Sí. Ah, bájate. Pues abate esto, Fere. ¿A cuáles? 1 y 2. A 1 y 2. Vale. 3, 2, 1. Ya es historia. Vale, esto. Vale, bueno. ¿La unidad dónde está? Aquí no me han detectado, ¿eh? Está en búsqueda. ¿Dónde voy a Cuidado que estar? viene coche de rebeldes. ¿Dónde está? Ah, vale, ahí. 1. Ya está. ¿Solo es 1? Sí. Baja, Rusea. Baja. Abre fuego. Muerto. Listo. Le he dado. Vale, ya no estamos Verás tú la que nos van a liar a esto. Verás. Puedo ver. Mira, he visto dos más. Sí, los veo. Pero aquellos no creo ni que... No. que se den cuenta. Vale, el problema es que este Hay uno. se va a hay- escapar. el amarillo no, o sea, no, vale. El amarillo no puede escapar. Tendríamos que inhabilitar el coche, pero sin matarlo. Que va. Si tuviéramos el Yo, otro puedo- yo rifle. puedo- yo puedo tirar el Pepo y cargarme el coche negro. Porque si tiro el Ese. otro creo que... Ahí sí. Este coche me lo puedo cargar. Porque aquel si le doy yo creo que le doy a ellos con el Pepo. Nah, espera. Espera. Yo creo que lo podemos hacer, ¿eh? Sí. Mira, voy a hacer creo una que cosa. también. Voy a acercar yo lo máximo que pueda. Y los que están rodeándolo a él son los primeros que abatimos. Rusheo al tío para atraparlo mientras vosotros os cargáis los otros que están a la izquierda, ¿vale? Pero intenta acercarme lo máximo posible primero. Entonces me cambio de... Ábrete por mi lado, Feres, y No, rodeas al coche a la pica. No, pero tengo aquí una piedra que me cubre perfectamente. Ah, vale, genial. Vale, pues voy a intentar rodear yo un poco también. Estoy con la G36, no. Así no... Me puedo cargar varias.
Vale, yo tengo ya una posición aquí buena. Dejadme tiempo que si me pongo agacho me van a ver. ¿Quién me cubre para echar una siesta ese tío andaluz? ¿Al fondo hay más tío? ¿O son Sí, civiles? sí, bueno, Civiles. son civiles. Como dijiste, miré para las barcas y vi allí gente. Sí, Civiles, son civiles. civiles. Pillo 3 ahora mismo. Mira, hay autorización disponible para Tom Clancy y 2 Reconquests. ¿Cuál tienes? Hay uno más. Vale. El 3. Vale, me ha visto. Abro fuego. Fuego. Vale, vale. Objetivo ¡Abatiz, alto. abatiz! ¡Abatiz, abatiz! ¡Pero abatiz, el 2! ¡Se va! Pero... Fuego y no abrió nadie fuego. Bueno. Nada, ya está la misión cagada. Lo tengo. Voy por fuera. Había que abatir primero los que estaban rodeando al tío. Claro, pero no sabía que te habían visto de Joder, todo, ¿sabes? desde que lo dije hasta que disparamos pasaron 5 segundos. Toma, ¿quién lo quiere? Y fue Benítez que Pues sí, dijo, entraba. abrir fuego. Y ¿Quién yo lo me encargué del quiere? mío. Toma. Quédate quieto. Vamos, hijo de puta, habla. ¿Quién es el desertor al que buscáis? Los del fondo lo Pocos abatisteis. huevos, maricón de mierda, Ah, que se del escapó fondo. del campamento de entrenamiento. El jefe dice Tenemos que hay que dar enemigos en la ejemplo zona. con él para que no se repita. Lo traeremos de vuelta y los reclutas lo usarán para practicar con el machete. ¿Y dónde está el cagón ese ahora? Todavía no lo sabemos, pero estamos cerca. Otro equipo de búsqueda dice que han encontrado su rastro. ¿Y el otro equipo de búsqueda? Dímelo e igual te suelto. Ok, chinga. Nos acercamos al desertor. Peinemos la zona en la que fue visto a ver si podemos encontrarlo. Listo, ¿no? Qué bien que lo cogemos. Este mismo. Sí. Están a 1 kilómetro, están ahí encima. Yo conduzco. Hay que apagar la radio y después saltar el copyright. Buenas, artillero. No, yo rushé porque yo me cargué el mío. Vi que el otro de los que estaban marcados también murió, pero me mató el número 2. Y... Adiós, homio. Joder. Y por eso rushé, porque era cargarse esos 3, rushear por el tío para que no escapara y después ellos cargarse a los otros. Y me vio 3 de la piedra, ya no es la primera vez que me lo hacen, Verme a 3 de una puta piedra, tío. Ten cuidado, a la derecha tenemos tango. Métete enfrente. Copy de DJ Polito. Buenas, Ítalo, bienvenido. Veo otro equipo de búsqueda. Debemos de estar en el sector correcto. Se acerca el cártel. Más vale darse prisa y encontrar a ese tío antes que ellos. De acuerdo. Por aquí Hay veo un actividad de grupito de tercer objetivo. objetivos. Ahí, el quinto objetivo. He divisado el paquete. Vamos. Puedo ver un grupito Listo. de objetivos. Ya, el tío es que... Vamos a esperar que se conecte otra vez, zombie. Déjatele por aquí. Estoy a 100 metros, ya cuando queráis. Tengo el francotirador. Lo abato, está alejado, ¿no? Si no cae abajo. Fuera. Le he dado. Fere, ¿tienes a...? No, estás lejos, ¿no? Lo puedo tener. Sí, lo tengo. ¿A cuál? Vale, ¿Tengo uno? A3. ¿Tienes A3? Sí. Dale. Me acaba de atropellar los rebeldes. Se acaba de atravesar, tío. Mi bala. Creo que tenemos un poco de sim. Y no sé... ¿O bien? Me acaban de atropellar los rebeldes. LOL, Mira, LOL, pero LOL. acaba... Sí, ¿has visto cojones? eso? ¿Ha visto el coche? Sí, pues Sí. ese me acaba de atropellar. No sé si reiniciar y actualizar, ¿eh?
intentamos hacer esta y lo hacemos, venga. Porque... Madre del señor. Ojo, un helicóptero de la unidad. En fin, Dispara, ¿eh? yo. Acaban de spawnear al lado mío. ¿Quién? Esto va un poco regular. Dos enemigos. Y ahora acabo de salir en toda la misión. Si no me ven... Dale para... No, no me vieron, ¿eh? Dale para atrás. Vamos a actualizar el juego, que salió la actualización, a ver si tiene algo que ver. Porque si no, no lo entiendo. ¿Que hay actualización, decís? Sí, saltó hace un momento. Pues yo la habrá descargado. No sé, a ver, actualízate. ¿O qué hay que hacer? ¿Reiniciar un play? Reiniciamos un play. A ver si así funciona. Esto es lo que hay. Basta que digas... ahí está. ¿Sí? ¿Te ha Descargando. ¿Cuánto pesa? Pone asignando espacio en disco. A ver, ver todas las descargas. No pone información todavía. A ver si me la dice ahora mismo, espera. Es que no... Si dices que os iba Es que mal... ¿Pero no viste el coche volando y estrellándose Sí. enfrente? Sí, lo vi, pero bueno. Es un juego de Ubisoft, tampoco nos debería extrañar esas cosas, ¿no? Buenas, Mr. Suárez. 4 gigas, tío. 4 gigas. Pues nada, entonces Venga. hasta... A mí me lo descarga en nada, pero... No te hace falta para jugar, en principio, ¿eh? No sé. Pero Pues no son me deja 4,65 jugar, gigas. Yo que me puse ahora, yo ya la descargo, ¿no? Sí, sí, ponlo. Pues entonces Ya llevo medio giga. yo volveré en una horita o así. No, porque no te hace falta para jugar, coño. No, si es que no me deja, no me lo permite. Cada vez que le doy a jugar se me Ah. actualiza. Joder, pues... Chichi golpe. Sí, pero iba muy raro, ¿eh? Igualmente el juego. Bueno. A mí me tarda 6 gigas unas 13 horas, que se note. Buenas, Nex. Pues tengo un vídeo de Squad hace un par de semanitas, solamente que por desgracia no se puede ver porque YouTube lo ha jodido. Pero bueno, deberías ponerte un traje de ghillie. Sí, para las zonas de desierto y las zonas de nieve es precioso. Ya lo tengo en otro personaje, pero no te vale para nada, Ángel. No es funcional a la hora de que te vean o te dejen de ver y demás. Mira, ahora tenéis unos minutos para que conteste cosillas. Pero en serio, o sea, me pongo a hacer directo y tienen que poner... ¡Pum! Maravilloso. Es que además saco el directo a esta hora porque no puedo hacerlo más tarde. Y ¡paca! Maravilloso. Hombre, como entenderás, no dura 3 minutos en realidad, ¿eh? Pero bueno. Pero cosas que YouTube lo haya jodido, no sé por qué el motivo. Dicen que se podrá hacer ejército para defender, atacar las fortalezas. Espero que tenga algo más de historia y no se base solo en eso, la verdad. ¿El what? No sé, el juego, no sé, lo diré. Buenas, Blackbear. No ves, Uplay hace unas variaciones en la conexión, tan pronto te va a 10 megas, como te va a 20, como te va a 16, como te va todo. Yo qué sé. ¿Qué le vamos a hacer?
Buenas, Mandrágora. Es que en serio, tío. 4 gigas de actualización, pero ya pueden arreglar todo a lo bestia, ¿eh? Que no lo entiendo, tío. Voy a buscar ahora Son 4 gigas, tío. las 4 notas del parche o algo. Hay juegos que pesan menos. Mejor no las busca. Ni las miro, ¿no? No. Ahí hablo del... Ah, vale, vale. Del Tierra Media, el Shadow of War. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¿Qué tal, Mística? ¿Cómo va todo? Y buenas, Baimanu. Venga, por favor, termina de descargar ya, tío. Termina ya... 3 gigas y medio van casi. Es que eso se vio durante... Sí, durante una semana así se vio bien. Y no sé cómo me da un día... No sé si fue hace como 5 o 6 días. Me dio por volver a mirarlo. Y de repente entro y veo que pone 2 minutos 40 y se ve a cámara rápida el principio del streaming. Y yo, ¿what? Me meto a editar porque a ver si hay ahí, no sé, a lo mejor cortando un trozo del principio. Mirar algo para poder arreglarlo y no me deja hacer nada. Y lo dejé ahí porque digo, a ver si se arregla otra vez solo. De la misma forma que YouTube lo jodió, a ver si lo vuelve a arreglar por su cuenta. En vez de ponerme el tiempo, ¿sabes cómo poner cuando llegas al final? ¡Ya casi está! Bueno, ya está. O sea... A ver ahora. ¿Notaremos mejora la supuesta mejora? Lo veremos en un momento. A mí lo que me desespera es que lancen una actualización a la hora punta. O sea, son gilipollas. ¿Sabes? Mira que podían lanzar estas actualizaciones por la mañana, tal... Pero no, tienen que lanzarlo en horas puntas. Para que la gente que tenga mala conexión no pueda jugar hoy. Un viernes. Es que son unos visionarios. Yo no sé, la gente que se dedica muchas veces en las compañías a decidir esto, supongo que tiene que tener un currículum como del pequeño Nicolás, porque si no, no se entiende, ¿sabes? O sea, todo mentira, porque si no, ¿cómo cojones los contrata? Tengo 200 megas de descarga y 20 de subida. Pongo subirlos a los 300 o 350. Pero por vagancia de cambiar el router. Bien, esta es la operación. Y vuelvo a configurarlo todo. Bueno. Vamos allá. ¿Soy yo? ¿O por arte de magia se ve como lagado el streaming? Pregunto, gente. Bebe. O sea, como si fuera tironcillos. Porque si pasa eso sé de qué es y tardo 0, mientras os conectáis en... Bueno, tú Benito, pero conmigo ya nada. Sí, yo ya nada. Mínimo hasta las 10:30, 11, nada. O sea, no, el directo no, el juego, ¿sabes? Como se ve de fondo, como se ve... Sí que se ve así, tío. Sí que se ve así. Cago en sus muertos. Sí, te pego unos tironcillos. Pues esto lo arreglo yo rápido.
Vale, yo estoy. Y me quedan 3 minutos. Mire, venga. Le voy a decir por dónde le vamos a meter el rifle. Vale. Te va a gustar, trolo de mierda. Tenemos la quinoa y la hoja de coca. Bueno, sí. No, hasta el año que viene. Bueno, ya lo vamos a ver. No lo sabía. No. Claro. Tal vez. En la noche esos van como putitas. Tengo información sobre los antecedentes de Karl Burkhardt. Parece que teníais razón. Según su informe, estuvo en Irak con el 3er Batallón en el 75 Regimiento Ranger en el año 2003. Se licenció en 2006 y a partir de ahí desapareció del mapa. Ya veo que se ha mantenido en forma. Nuestro desertor me dice que está en una base del cártel dentro de la mina de plata de Chozapadre. Encontrad a Burkhardt. Matadlo. Eso paralizará el programa de entrenamiento Dadle del F5, cártel porque ahora se ve perfectamente. Entendido, nos Y no es coña. encargaremos. Porque yo sabía que iba lagado porque lo veía en la capturadora lagado. O sea, lo cogía en la capturadora lagado. Preparaos. Pares derecha y pares izquierda. Centraos en vuestros sectores. Karl Burkhardt, ex sargento, 3er Batallón, 75 Regimiento Ranger, un asesino nato. Demostradme de qué sois capaces, mamonazos. Vamos, vamos, vamos. Karl estuvo en el reformatorio a los 15 años. Antecedentes confidenciales, pero te los puedes imaginar. A los 18 un juez le ofreció alistarse en el ejército o ir a la cárcel. Burkhardt sobresalió en el ejército. En 2003, tras graduarse en la escuela Ranger, fue a Irak con el 3er Batallón. Al fin encontró su vocación y pretendía hacer carrera en el ejército. Hasta que en 2005 su patrulla dio con un explosivo en Ramadi. Burkhardt no se adaptó a la vida civil. Los trabajos no le duraban más de unas semanas. Tuvo altercados con la policía y le contaba a todo el mundo cómo el ejército le había jodido. Con el tiempo empezó a frecuentar la frontera por Juárez. Sabe Dios que esperaba encontrar allí, pero al final su camino se cruzó con el del Muro, el jefe de seguridad de Santa Blanca. Compartieron unas birras, coca. Burkhardt le habló de su época en el ejército y el Muro quedó impresionado. Sabe reconocer a alguien especial. Le pidió a Burkhardt que fuese a Bolivia para entrenar al ejército del cártel en Montuyok. El Muro quería que fuesen la mejor fuerza armada de toda Sudamérica. Y Burkhardt era la persona que buscaba. Alguien que realizase maniobras, combatiese en espacios cerrados y desmontase un G-36 en 2 minutos. Que convirtiera a los narcos en soldados de élite. Buenas, Mauro. Ya está esto. Porque le volví a dar sin querer, coño. Listo. Listo, calito. Vale, ya me saltó la misión. Pero hay que vamos a hacer esto. Ha llegado a nuestros oídos que el cártel está buscando a un desertor en las colinas. Encontradlo y capturadlo. Podría contarnos muchas Está cosas con el sobre el mensajito programa de de ya casi entrenamiento del está. cártel. Ya me voy a ir moviendo. Y así. Ah, mira, tengo aquí además. Sí, ahora. Tengo aquí un punto de habilidad. Buscaremos información en este sitio. Tenemos compañía. Estad alerta. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Dron en el aire. Pero compañía, ¿dónde? ¿Dónde me dices que tengo compañía? Aquí hay una distinción del cártel. Me la quedo. ¿Cómo andan, amigos? Con la pasta... Ready, voy vaya. En el cártel uno esperaría una medalla mejor. ¡Obvio! Adiós.
¿Ves? Es que a mí no juego en vivo, Sí, porque a mí no tarda bastante en descargarlo, tío. Tenemos enemigos cerca. Lo peor es que llevo toda la semana sin poder jugar. Ahora que he tenido tiempo, he intentado jugar con Rescar y Rescar no ha podido. Y ahora que puedo, coger y meter un parche, así que... Ya ves. ¿Sabes por qué? Dime. No, Economy. ¿Sabes por qué te pasa esto, no? Un Loki. Porque no le he mandado botella de vino O ese a la enemigo compañía. podría verte. Hola, tío. Tienes que mandarle botella. Le he mandado mis euros. que Pero deben mandarle seguir botella, válidos. pero mandarle botella Pero a en la plan cabeza, tírasela. rota. Tírasela. Rotas y con cristales de punta. Y a los ojos, si es posible. Bien. La última que... Ah, no, fue un yuju. Digo, la última vez que escuché algo así, acabó mal. Güey, me acabo de tatuar una serpiente en la espalda. Carga incluso más rápido, ¿no? ¿Verdad? Enemigo abatido. Bien, sigamos. En ocasiones pienso que la peli de Fer es un bisoñé. ¿Qué es un bisoñé? Nunca he escuchado Un esa bisoñé. palabra. Bisoñé no una peluca. Acércate la mía, Chenite, que te transportate aquí. ¿Un bisoñé no una peluca? Ni idea. Aquí tengo que dar otro enemigo más, vale. A ver. Desplegando el dron. Ah, pero acá estás dentro. Fuera. No, fuera. Francotirador. El sniper. Acá. Silencio. ¡Chinga la verga! ¡Suéltame, puto! No digáis nada, que creo que viene Tempus y no sabe la utilización que hay. Tiene buena conexión, lo bueno, pero a ver si ragueo un poco cuando venga. Un peluquín, pues joder, pues de un peluquín no digas un bisoñé. Bueno, elijo una entrada. Joder, elijo una entrada. Y entramos y así limpiamos esto. Espera. Que te van a pillar. Retrocede. Hay otro más, Están en alerta. Disparaste y pusieron alerta. ¿Los de dentro será? Creo que son los de dentro, ¿eh? Pues... Tira tú. ¿Entramos tú por uno y yo por otro? Explosivos listos y colocados. Yo... Estoy, cuando Nos quieras. están buscando. Cuidado. Abre. Granada, cabrones. Me acaban de ver a través de la puerta, ¿eh? Me acabo de cargar con la granada. Otro menos. ¡Refuerzos en camino! Sí, yo me ocupo de ella, Yo me ocupo de ella. Vienen más sicarios con ganas de carga. Estás en apuros. Abajo. Granada, atención. ¡Buah! Lo que sube ahí no es ni normal. Es que le hemos cagado. Ay, señor. Dale el portátil. No voy, pero voy lo más rápido que puedo. Hay muchos Ahora mismo enemigos. están todos abajo, ¿eh? Ahora mismo están todos abajo. Buah, tío. ¿Qué? No, tío, es que no puedo matarlos. Joder, tío, es que estoy con la térmica y aún así no me mueren. Joder. Buah. Potata. Que no pidan refuerzo. Biturbo, ya veo tus luz por adelantado. Yo estoy viendo mi streaming, a mí me va bien. Prueba a darle F5, a mí no me da ningún tirón. Había gente antes que decía lo de los tirones y ya le dije que era F5. Que recargar el stream, ¿vale? Que a mí me va perfectamente. O sea, yo siempre me veo.
Es más, antes me di cuenta yo y ahora no da ningún tipo de tirón. Cago en la puta, tío. Le volvemos a intentar, a mí no me jodas. Gracias por el loot, de todas Objetivo formas. número 2. Ahí. Tercer objetivo. Ahí. ¿Cuántas batiste dentro de fuera? Perdón. Abajo había como 4 o 5 y arriba todavía quedaban 3 por lo menos que viera. No, me refiero aquí fuera. Ahí, los que tienes marcados. Vale. No, estas misiones en sí no se pueden hacer, hay que entrar. Solamente que yo no esperaba que se enteraran, ¿sabes? Cárgate 2, cuando quieras. 3, 2, 1, fuera. Ha muerto uno. Ya están todos. Vale, vamos a intentar no llamarles demasiado la atención hasta que por lo menos... Que no me jodas, tío. Pero ¿cuántos vinieron por ahí? Que yo veo todo rojo, tío. Dos coches llenos. Parece sacada de una caja de cereales o de las Y me fuerzas cargué a aéreas. 2 que estaban subiendo. Oye, sí, ¿hay forma de subir arriba? No, helicóptero. Bueno, pues Explosivos cojo un a punto. helicóptero. Nos han escuchado correr, Cuando esto se avísame. No, está de igual. Ya entro por esta parte. 3, 2, 1, abre. Y otro malo liquidado. Bueno, gente, os dejo a ver si esto descarga rápido y me paso si seguís por aquí. Uf, mierda. Uno en mi puerta ahí. Enemigo abatido. Estás en las putas escaleras, es lo malo que tiene. No, en la escalera no hay nadie ahora mismo. Ya lo sé, pero pueden bajar. ¿Vamos a hacer algo o nos quedamos contemplando las vistas? Venga. ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ¿Te va uno? Es cuestión de ¿Dónde? segundos que ¿Dónde? se nos Vale. Objetivo abatido. Viene otro espalda, otro espalda. En la escalera. Cúbreme. Dale. Cúbreme la escalera. Bien hecho. Listo. Ahora Vale. les costará coordinar sus operaciones contra los Tiene que haber rebeldes. lema, Sí. Va a estar ahí detrás. Aquí está. Patada los huevos y ya, pam, ya está. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. Vamos por el heli. Ya, piloto yo, toma por culo. ¡Hala, tío! Vale, vamos a hacer esta, la del Ha desertor, llegado ¿no? a nuestros oídos que el cártel está buscando a un desertor en las colinas. Encontradlo y capturadlo. Podría contarnos muchas cosas sobre el programa de entrenamiento del cártel. Buenas cosas el estrebeño. Pobre hombre, tío, la han jodido. Dándole un mensaje a Ubisoft. Bien ser tempos, tío. Yo tengo ese símbolo, o sea, ese sonido porque es como... Cuidado, que viene... Peligro de muerte. Cuidado que viene. Bueno, pues lo dicho, gente. Nos vamos
paso, ya le queda... Bueno, media mi horita. oncete, tío. No sé si estaréis por aquí. No, nunca. Veo un segundo objetivo. Ya Tercer ves. objetivo. luego. He divisado el paquete. bueno, el domingo Vamos, no sé. vamos, vamos. Si el domingo a la noche, no sé. Tienes que acostarte pronto, ¿no? El domingo. Objetivo. Se fue, Sí, se fue. el domingo Ah, ya vale. no estaré por la noche. Yo mañana no. No, entro Rescar. Dale duro con Hola, esto. Rescar. Hola. Bueno, gente, pues hasta Desplegando ahora. dron. Chao. Chao. Te lo mío. Hola, Rescarcillo. Hola. ¿Hay sitio? Yep. Sí, ahora sí. Lol, como que ahora sí. Porque Omio no puede crear. Hay actualización de 4,5 gigas. Ah, vale. Pobrecillo, tío. Dame entonces 5 minutos. Sí, Gracias, Euskaltel. Estes, ¿no? Ahora va bien, de sincronización. ¿El sniper lo ves? Yo no lo puedo. No. Sí. Sí. Lo ves. Si me das un segundo. No, sí. si no le escalo y lo mato por la espalda, como decía. No, tranqui. Por cierto, la Benítez, tío, ¿cuánto tiempo? Hola, tío. Te escribí en el Discord y no me dijiste nada. Dijo Liwi. Intenté poner comando desde el móvil, pero no funciona. Gracias a Dios. Tengo, abatido. Enemigo abatido. Vale. Cuando vuelva, aparte a ver si vuelve 2. Sí. Yo estoy viendo aquí para ver qué vistas tengo desde aquí. Vale, tengo... Uf. A ver, sí, el A ver, problema es... el problema es que podemos pasar de todos los demás. Básicamente, sí. Cargamos Es 1 y 2, 2. le vamos por la espalda al objetivo, acercamos vehículo... Exacto. No hace falta que acerque. Coge al tío y te vas para el coche. Sí, pero bueno, con el coche a lo mejor te ven, con el tío, ¿sabes? No, tú arrastra, lo hice con Tempo. Arrastra al tío hasta el coche y no pasa nada. El coche lo deja ahí. Vale, se acerca, ¿eh? Vale. ¿Cuál Cojo yo quieres? 2. 3, 2, 1, fuego. ¡No! ¡He hecho 2! Que me estaban viendo, Benítez. Ah, vale. Perdón. O sea, preferí no esperar y lo vi tan... Para perdón, un perdón. momento. ¿Tienes silenciador puesto? Sí. ¿Seguro? Sí. Pues creo que no, ¿eh? Sí que tengo, coño, míralo. El problema Pues es que... alertaron. ¿Sigue el bug? Se alertaron porque tu tiro al fallar fue allí y pegó en el suelo más adelante. No creo. Vale, se calmaron. Es que mira lo que acaba de llegar, Benítez. Ah, entonces ahora lo entiendo todo. Vale. Vale. Es una de las grandes cagadas del juego, los rebeldes. ¿Qué cojones pintan ahí, tío? Venga, me cago en... pa. Vale, hay que hacerles. Venga, vamos por el tío. Vigílame que que el que Vale. viene el 2, el que viene hacia arriba. Los cadáveres ya han desaparecido, con lo cual no hay problema. Vale, yo lo vigilo desde aquí. Vete por el desertor. Cuando la batas al 2, corro hacia... Voy a esperar que se aleje lo máximo posible. Mira los rebeldes y los tíos delante. Y no hacen nada. O sea, es que... Es a mí lo que me mata el juego. Lo que más me mata es esto. Pasa al lado de 2 armas de sus compañeros. Enemigo abatido. Y no se dan a cuenta. Ha batido 2. ¡Quítate, pendejo! ¡Apártate de mí! ¿Me oyes? ¡Voy a matarte! ¡Te juro que te mato! Vale, todo sigue bien. ¡Madre! El coche, ¡Quítate de espera. aquí, carajo! ¡Déjame! Cállate. Ahora yo hablo y tú escuchas. Asiente si entiendes. Muévete. Muy bien, yo conduzco. Vale, ya tengo una mitad. Pensé que estaba sacando al... en vez de pasar al- ¿Pero qué haces? ¡No me lleves ahí otra vez, por favor! Dijo, ¡cuidado! Y se tiró, ¿sabes? ¡Te lo suplico! ¿Tienes la radio puesta tú? ¿Puedo? ¿Me oyes? No. ¡Ya, No, brother! ¡No es lo de aguanto! aterrizaría. ¡No puedo! ¡Es horrible! Lo que hice fue horrendo. Me puse... ¿Qué cojones? What? Mira lo que tenemos detrás. ¡Corre! ¡Corre, campo, otra vez! ¿Qué? A ver, es que... What? What? ¿Y este spawn?
No lo sé, tío. Déjame... Si me da tiempo, si me da tiempo, si me da tiempo. ¿Dónde estás, G36? Mierda, ¿dónde está, tío? Pero. Helicóptero derribado. Vale, un giga más y estoy con vosotros. Pero si el tío no murió. Ha muerto yo. ¿Qué cojones? Y yo. No han reventado el coche. Pero si el tío está... ¿Pero qué coño ha pasado, tío? ¿Por qué han hecho ese spawn? ¿Por qué nos han spawneado haciendo la misión en sigilo? ¿Por qué cuando nos marchamos nos spawnea un helicóptero y 2 blindados detrás? ¿Por qué? Hay veces que suele ocurrir eso, que si te spotean... Sí, pero o lo es que llevamos el 2 refuerzo horas sí, para hacer estas misiones porque... Espero que No tengan lo ha el hecho depósito nadie, lleno. Madre mía. Lo acabo de ver ahora en el stream. Madre mía. Pero ¿te das cuenta que nosotros morimos y el tío que llevábamos lo vi salir del coche y quedarse de pie vivo? Por cierto, Mística celebra tu muerte. Ya lo sé, que alguien no compró una fregona. Madre mía, tío. Vale, 10 megas y estoy con vosotros. Si me queréis esperar. Sí, bueno, vamos tirando y te con nosotros ahí. Lo metemos en este coche, Pero es que no me jodas. Yo no me esperaba eso porque tenía lanzarnadas preparados, ¿sabes? Pero me cago en la puta. Oye, ¿qué tipo de fix han hecho? Mierda. Se supone... No tiene una 1080 Ti, ¿no? Pues entonces no te afecta. Cuidado. No tengo una, tengo 2. Tengo una Slim. Qué táctico me ha quedado, No, básicamente entre cositas para MD, para la Ansel, la de la TI. Ah, Ansel. Sí. Es lo más Otro ahora. equipo de búsqueda. Debemos de estar en el sector correcto. Se acerca el cártel. El que haya visto Zoolander, por favor, Ese tío antes que que me ellos. dé un like. De acuerdo. He divisado el paquete. ¿A Vamos, ti? vamos. O Fere. Tío, quiero acabar Montullo en este streaming y llevamos 1 hora para hacer esto. ¿Qué? Vale. ¿Qué? Están en alerta, Están en alerta. ¿Cómo no van a estar en alerta? Esto me pasa por hacer las cosas rápido. Hitbox de la piedra, los cojones. Da igual que estén en alerta. Son los de la izquierda de todo. Las prisas en este juego, managua. Uno... Vale. Estamos bien, todo bien. ¿Pero qué es esto? Madre de Dios. ¿Dónde ha salido RK? Vale. O estas 6. Vale. Dale a aceptar la misión para que te la dé. ¿Listo? Vale. Hacemos lo mismo de antes. Cógete el coche civil. ¿Coche está civil? Aquí. Sí, Hombre, voy. ese. Voy. Marcado, no veo. ¿Para qué lo queréis? Pero al suelo. Para sacar al rehén en coche civil, no en coche blanco de este porque para ver si... El juego no Coche. quiere que juegue Rescar, por eso morís tantas veces. Gracias, Terminamo, por la información. Lo cojo, Vale, te cubro. No lo cojo. Espérate. Se da la vuelta atrás. En serio, pero que están pasando cosas hoy. Están pasando hoy cosas de. Antes, muy fíjate que de Sin extrañas. había, Resca, que un coche de la... de esto, con Volaba. el que tiene que sacar de ahí. Salió volando, atropelló a Omion volando y cayó aquí dentro. Bien. Vale, Benítez, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir a por ti? No te acerques con el coche. No te acerques con el coche. Se han puesto en alerta. Tío, detrás tuya, Benítez. No pasa. Vale, Van a te venir. informo. ¿Preparo el coche para la salida? Se han puesto ese en alerta. No pasa nada. Vale. Yo los marco por si acaso. Están avanzando, ¿vale? Salió la señal de... En plan de, ¿qué es eso? ¿Te puedes meter aquí? No. LOL, qué hostia. Buenas, Mamula. Y buenas, Strajic. Bueno. Bienvenido.
¿Se spawnará? Sí, no. No. No hay alerta. No hay No, personas. antes tampoco había alerta. Se puede llegar aquí y hacer pop detrás nuestra. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Corre, Benítez, corre! No, corre, ¡Corre, Resca! Estoy haciendo todo lo que puedo. Esto corre lo que corre. No quiero matar civiles, tío. Alejaros, cabrones. Campo al revés, Ups. Perdón. Buah, esto va... Uf. Unos 400 metros. Eli fuera. El ¡No, no, 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 no! No aguanta, el vehículo no aguanta. Muerto. Estoy muerto. Me carga el Eli. No puedo, Ah. tío. Ya va, imposible. ¿Pero por qué respawnean? Esto lo han... Hay que coger un vehículo más rápido. Hay que coger un helicóptero. No. Ya está, hombre. Sí. Un helicóptero, sí señor. Tío, pero ¿qué han hecho con esta misión, tío? Pero no entiendo por qué spawnean detrás. Ni yo, si además no habéis levantado ningún tipo de alarma. Cuando yo he entrado lo habéis hecho de puta madre, vamos. ¿Pero qué han hecho? Hace falta un helicóptero, Dejadme un segundo. ¿Id haciendo vosotros la misión? Mientras yo me agencio uno. Hay uno Sí, bueno, en... márcalo, porque yo no lo veo. No tengo un mapa abierto, ¿vale? Tienes uno que es fácil de coger. Está cerca, aquí. Ve a Charlie. En Charlie. Vale, Sí, pero yo hazte- hasta hazte- Charlie hazte- no puedo hacerme teleport hasta allí. Sí, coño. Ve a Ah, bueno, Muchacho Bravo. espérate. En Pucara Delta puedo. Que no. Es que además, voy para allá, ¿vale? es que además es imposible, tío. Vienen dos blindados que además te... Esto como rushean a muerte. Que yo Sí, me pero vamos, me dio tiempo a petardear a los otros dos, pero es que el otro se nos pegó encima, que no lo puedo reventar al lado nuestro porque si no morimos todos. Resca, vuelve, anda. A ver, Benítez, que no tengo... Vuelve. Ya tengo helicóptero. Vale. Ya tengo helicóptero. No es que no tengo un mapa abierto. En otras palabras, eres un pinche enfermo. No, es que esto a mí me está poniendo los nervios. No entiendo el motivo por el cual de repente te hacen detrás. ¡Pop! ¿Sabes? Y ¡pum! No te da tiempo a reaccionar. Es que si sabiéndolo ponemos T4s. Sí. Pero es que, Montamos una huida, claro, lógicamente. ¿sabes? Aparecen de la nada. Si dices, están ahí, hay alguna forma que de repente sale un aviso por radio, que escuchas, que tal. No. ¡Pop! Aparecen ahí. Detrás tuyo pegados, además. Y es una puta mierda. Además, esto, no sé. Tenemos en micros diferentes, pues justo la cagamos porque ninguno puede disparar. Entonces no nos podemos defender y nos cascan uno por uno. No tiene mucho misterio. Pero es que esto es, no sé. Vais vosotros por él. Como verás. Y me preparo para... Puedo ver a otro objetivo. Bueno, mientras puedo ayudar con esto. He divisado el paquete. Vamos. Enemigo avistado. Por aquí veo a un capitán. ¿Me puedes cagarte al sniper? Espérate. Este. Perdón, que marco el dedo. Un segundo. Resca, ¿puedes darle la sniper? Estoy buscándole la... Ahí lo tengo. Sí. ¿Lo elimino? Dale. Sí, pues. Puede ser una emboscada. Que puede ser muchas cosas, pero me refiero a que Esto. te spawnea Vale. los enemigos encima. Eso es lo que no es normal. ¿Tienes a uno? Sí, ¿Yo? ¿Dices? Sí, Quien sea. sí. A uno. Vale, abre fuego. No, ¿quién no lleva el silenciador puesto? Espera. Es que yo escucho Yo lo llevo puesto. Sigue el bug. Sigue el Quítalo y bug, o ponlo, sea, por si acaso. sigue el bug. Hala, por el tío, venga. No, ahora es cuando lo has quitado, espera. Oye, lo he Dale vuelto a otro poner. enlace. Lo he vuelto a poner. No, digo, ahora mismo. A ver, dale otra vez. Pero otra vez lo vuelvo a quitar. No, así, ya está. Déjalo ahí. No, Ahora que el tío está dado la vuelta. no, si es que cuando le das una vez es cuando te lo pones. Ahora mismo lo tienes quitado. Lo tengo puesto. Pues no sé. GG golpe. En fin, da igual. Quieto ahí. Me vieron, me vieron. Me cago en... Muerto uno. Yo sigo escuchándolo con...
Joder. Que lo que tú escuchas es lo de menos. Esto va por cliente. Sí, tío. Me vio el de la derecha. Deja que nos mate, por favor. Deja que nos mate. ¿Qué se ha quedado ahí pillado? Deja que nos mate y... Vete tú por el tío, Benito, que ya sabes cómo hay que hacer. Que verte van a ver igual de todas formas, pero no... Es que yo acabo de llegar, no sé Ya ni lo sé. qué misión estáis haciendo ni nada. Esto ya lo hiciste. Creo que en la beta, ¿no? Ujú. Pero no era tan difícil cuando lo hicimos en la beta. Creo que solo tenía 2 calaveras, ¿no? No. Todas. ¿Todas? Yes. No la recuerdo tan difícil, ¿eh? No había persecución cuando la hicimos, eso sí que lo recuerdo. Otro equipo de búsqueda. Debemos de estar en el sector correcto. Se acerca el cartel, más vale darse prisa y encontrar a ese tío. De acuerdo. Vale, hacemos lo Espérate. siguiente. Benítez, tú vas por el tío. El Rescar te conduce. Vale, voy a por el helicóptero. Yo me cargo a los... Déjate de helicóptero. Yo me cargo a los blindados que nos persiguen después. Hace falta el heli, Benítez. Que no hace falta. ¿No? Vale, No. nada. El C4 está preparado. Explosivos a punto. Veo a otro enemigo. He divisado el paquete. Vamos, vamos, Voy a vamos. detener un vehículo. Veo un quinto enemigo. O cogemos directamente el blanco. Porque total, es indiferente. Necesitamos uno. Sí, a todo terreno. Pero vamos, el blanco corre. Pero se sobra. Ok. Listo. Cárgate al sniper. Creo que están todos marcados. Cárgate al sniper, si puedes. Voy. Partida. Enemigo eliminado. Puedo cargar 2. Espérate, Fer, es que te acompaño con el 2. Tengo a 2 y a 3. ¿Cuál elige? Epa. Espera 3. Si lo tenéis cada uno. Va, dispara. ¿Qué coño? Y ¿No dispara lanzagranadas? Pero si le he dado... Si le he dado la... A la V. No, le di a Igual la... lo tenías marcado de la otra vez. Nos han pillado. Intenta huir, ¿eh? Hacemos una cosa. Si nos... Vale, el coche Los está jodido ya. instructores militares extranjeros de Santa Blanca No es operan coña, en el ¿eh? campo de Vámonos de entrenamiento aquí. principal en Montullo. Vámonos de aquí, vámonos Si de los aquí. liquidamos, detendremos los programas de Vámonos de aquí, que esto... entramos en un bucle de hacer gilipollas y ya no salimos de aquí. Vámonos de aquí. Deja la misión esta. Otro equipo de búsqueda. Debemos Maravilloso. estar en el sector correcto. Se acerca el cartel. ¿Y sabes por qué es más vale darse maravilloso? prisa y encontrar a ese tío. De Porque acuerdo. en la primera misión, la primera vez que nos pillaron en la persecución, puse lanzagranadas. A la siguiente tuve que volver, o sea, no lo tenía activado, me disparó el arma de primeras, ¿sabes? Y ahora, después de morir, me queda activado el lanzagranadas del anterior. Muy bien, o sea, este juego Sí. de 10 IGN me cago en su puta estampa. En serio, ¿Estamos haciendo lo de los instructores? maravilloso, sí. Vale, a ver dónde os habéis teleportado. Ah, bravo. Yo sigo a vosotros porque ya te digo, el mapa lo tengo en negro. Conduzco yo. Un segundo. Listo. Cabrones, os echas unas risas en nuestra cuenta. El Isma este se está descojonando, cabrón. Tío, pero es que no sabéis lo frustrante que es que... Hay unas misiones en las cuales te montan emboscadas, ¿sabes? A la hora de que después se activa una alarma, te pillan, tal. Pero esto es que te spawnea un helicóptero de la nada, que es lo que Sí, más te los tiros jode. zombies. De la nada, te aparecen al aire pop detrás tuya, no es decir, que te avisen y ves que viene, no, te spawnea detrás. Eso es
ganas de matar aumentando, ¿sabes? O sea, de matar a los desarrolladores. Pero qué puta mierda han hecho ahí. Hay scripts fantásticos que hacen que un helicóptero enemigo popee detrás de una colina donde no tienes por qué verle y que despegue y parece que el helicóptero viene de lejos. Si alguno ha editado en Arma 3 sabe cómo se puede hacer. Y es una tontería como una catedral. Freno de mano. Freno de mano. Me acuerdo de esta. Luego qué explosión, tío. Siguen las explosiones secundarias por ahí, Sí, y más que antes. Jugándolo en fácil como los noobs, claro que sí, claro. Así claro te lo puedes pasar con la puntita de la pilila. Aquí era donde había el disruptor, ¿no? Sí, creo que sí. Dron. Puedo ver un... Y me acuerdo que yo esta la hice con Tempus. Creo que el disruptor está en la parte de abajo. La señal va fatal, ¿vale? están causando interferencias. No, pero esto lo vamos a hacer Paneles de luz. como la hice contigo, ¿te acuerdas? Me cargo Por aquí veo las alarmas. las alarmas y me voy a la otra. Sí, es una emboscada. Están... Los vehículos y el helicóptero están en el aire con la capa de inicial de Harry Potter. Voy por la Y otra, está ¿vale? con eso, básicamente. De todas maneras, te lo voy a indicar, ¿vale? Para que más o menos lo sepas. En la parte de abajo, sobre esta zona, Benítez, ¿vale? No llega el puntero. Está el disruptor. Sí, lo sé, se está al lado del antiaérea. Ahí bien verdad. Puedo ver un grupito de objetivos. Por aquí veo un grupito de objetivos. Vamos bajando, Benítez. ¿Qué quieres No, hacer? Benítez lo que ha hecho ha sido ir abajo para romper la otra alarma. Vale. ¿Quieres que me mueva para coger al sniper, Feres? Al 2. Alarma afuera. Como quieres. Oye, Mierda. Vale. Que no te detectaron, ¿no? No. No veo nada. Hay interferencias con el Puto dron. susto me dio mal el pavo. Vale, Feres, tengo el sniper, ¿eh? ¿Novato? ¿A cuál? Al 2. A 2. Abate. En serio, caída de bala. Enemigo abatido. Bien, todo bajo control. Bueno, ya lo hemos cargado. Están en alerta, pero No no... uséis el sniper para batir los tíos. Menos el del M40, ya. Ya nada, ya amiga me vea. Enemigo, en la terraza. Y como el juego no tiene forma de repetirlo, la forma de repetir es que te maten. Refuerzos. Pues una granadita al pie. Exacto. Dejadlo de snipers, que la hitbox va como el puto culo. Pero mal, ¿eh? Bueno, pero ya lo sabemos. Dejadlo de sniper, que es la mayor mierda que hay. Si tenéis mira telescópica aún, pero con la mira ACO no vale para nada. Necesitaría una de esas. Entonces, tú no la tienes, ya está. El juego bien, hoy una mierda. Básicamente. Otro equipo de búsqueda. Debemos de estar en el sector correcto. Se acerca el cartel, más vale darse prisa y encontrar ese. De acuerdo. Buenas. Hola, Tempus. Mira. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? No. No. ¿Qué os pasa? Estamos atascadillos en una misión.
¿Qué os pasa? Necesitamos- Espera, entra ahora. Necesitamos- Dron en vuelo. Refuerzos Dame- tempusianos. Dame 2 minutos que estoy terminando de encender esto. Y pues, Del general. ¿Cuánto tardas en encenderte un pitillo? yo lo estoy fumando. Pues abre un play ya de una puñetera vez. ¿Sabes por qué? Ganamos. 4,5 gigas de actualización. ¿Qué dices Sí. eso? Sí. Hostia, eso sí me lo podéis haber dicho antes. Yo me encontré con la misma situación, ¿eh? Joder, cago en Dios, lo podía haber dejado descargando. No podía estar, pero me lo podía haber dejado descargando. Voy por el arma de abajo. Ok. Ya es historia. Ahí hay un par de narcos. A ver. ¿Y qué cambiaron, sabéis? Nada. Que ya no hay coches voladores. Oh, qué mierda, cambiaron lo mejor. ¿Sigues en streaming, no? Sí. Pues buenas noches a todos. Segunda arma fuera. Voy a asegurar el tiro con el sniper, Feres. Deja el No, sniper, que fácil, está mirando por mucho, otro lado, para aquí no principal. mira. ¿El qué? Ya me encargo de eliminar para nosotros que era el de la obra. No, que si habéis avanzado mucho en la principal. Hemos avanzado una mierda, No he hecho tío. nada. No jodas. Yo es que no pude llegar antes, tío, lo siento. Bueno, amigo abatido. Siete minutos y estoy. ¿Cuánto? 7. Ah, ok. Te había entendido 20, digo, coño. Hombre. Digo, ¿le estás robando la conexión por wifi a Omion o qué? Vale, todo sigue bien. Cuidado, helicóptero, ¿eh? Ojo, un La helicóptero de señal la va unidad. fatal. Están causando interferencias. No quiero spoilear nada, pero estoy meando mientras hablo. Bien. Me alegro, me alegro. Pero es que ya han encendido la luz, ¿eh? Aquí no te vale nada eso todavía. Esos dos habría que eliminarlos. Se eliminará. Seguimos con el pozolero. No, con el... ¿Cómo se llama este? Con la plaga. Bien, bien, bien. Sombrero de cowboy también. Me lo pido. A dos se puede abatir sin que se... Ha muerto uno. Estamos bien, todo bien. Joder. Voy a avanzar, Ok. ¿Es que llevo complicada esa misión o qué? No. El juego no es tan easy peasy cuando lo juegas en Tengo extremo. un tío aquí. Hay que matarlos, ¿no? Sí. Es que le veo justo las Sí, piernas, es cierto. ¿sabes? A ver, parad. El problema es que a lo mejor escucha los disparos y matamos a los otros. Uf. Quieto, quieto, Te quieto. guardo, quieto. te voy a No, guardar, no te vengáis, voy a no, guardar. no entres. No, te voy a Tenemos dos tíos ahí Has venido a pegados. acelerar. Sí. Vale, lo empujo para arriba. Ese está como bugueado ahí, tío. No, es que hoy está gilipollas el juego. ¿Sabes? Hoy está gilipollas el juego. La palabra es gilipollas. ¿Quién coño? Coño, hombre. Para, va, deja que bajen. Ya está, deja que bajen. Espera, voy a subir por otro lado. Se puede. Creo que voy a tener al tipo a tiro ahora, ¿eh? Pero hay Sí, varios. lo tengo. Yo está bien. lo tengo, yo lo puedo matar ya. Vamos a escuchar el silenciador, Buena. Estos dos hay que matarlos porque si no van a ver el cadáver. Pues son Eres- cosa vuestra. No te Llevamos preocupes, 5. que si bajan, está muerto. Voy a entrar, ¿eh? Enemigo abatido. ¿Cómo puedo escuchar el silenciador de donde estoy yo? Me han visto, ¿eh? Me voy a entrar de la pared. Nah, le hemos cagado.
No. No tiene por qué, ¿eh? Veo un No tiene por qué. cerca Vale, del vale, montón vale. de Me cargué la alarma. neumáticos. Sí, sí, sí. Vale. Pero tío, mira, estoy aquí, ¿cómo puedo escuchar? Nah. O sea, no escuchan vuestro silencio que está más cerca y escuchan el mío. Hay que cagarse. Hay que cagarse. El disruptor... Benítez, cuidado, ¿eh? Han venido refuerzos. Cuidado. ¿Qué refuerzo? ¿Qué Que sí, coño que hacen sí, que estos ahora está de moda, dentro? que vienen refuerzos porque sí. Será otra emboscada mágica del juego, ¿no? Yo no los veo. Que no, refuerzo de los verdes. Que se han metido aquí dentro. Ah, los nuestros. Canes para no hay aquí dentro. Madre mía. Vamos por el otro, venga. Sí, vamos a salir de aquí. Espérate, porque aquí arriba hay informe. Hay información. Cógela Aprovecho y recojo. y si esa arma, cógela que aquí dentro había una. Que están pasando No los la rebeldes veo. por delante de los El arma, enemigos. ¿Qué cojones es esto, tío? El arma creo recordar que estaba más abajo. En la ¿Verdad? otra, Benítez. En la otra, ¿no? Sí. Sí. Ahora. ¿Queréis que corte la luz? O se lo joderá más. Los ponen alerta. Sí. Entonces, pasando. Lo que tenemos que joder es el disruptor. No sé dónde está. Abajo, al lado de un antiaéreo. Abajo, al lado de una... Eso es. ¿Queréis que vaya a cortar el disruptor? No, sí, vamos a ir para abajo. Bueno, tuve la misma idea. Cuidado que puede haber gente durmiendo en los barracones, ¿eh? Sí. Fer, a tu derecha. ¿Dónde? Hay otro enemigo. Vale. Le he dado. Podéis respirar. Estoy viendo los cambios 4 gigas para no mucho, la verdad. Un matón del cártel. Joder, tío. Así me cago, tío, con los verdes. Es que el juego nos está troleando. Retrocede o ese Pero va a ser bien, ¿eh? Ahí tengo un tío aquí al lado, Hay ¿eh? una a la izquierda, una a la derecha. Vuestra. Lo tengo yo aquí, me sonó aquí. Vale, lo tengo delante. ¿Para? Hay un segundo objetivo. Enemigo abatido. Tengo más, ¿eh? Ahí tenéis el disruptor marcado. Ay, no. Le da el apoyo a Fer. Veo un narco. ¿Dónde está? La entrada del campamento. Tenéis ¿Fuera? vosotros, ¿no? Yo tengo uno Sí, ya. sí, lo abatido. Todo bien. Veo otro enemigo. ¿Otro más? No sé. Dice, ¿veo otro enemigo? No puedo. No puedes sacar el dron, ¿no? Ah, vale, creo que está aquí, para. Exacto, está aquí. Buena. Listo. Pero. En fin. ¿Qué pasa? Ahora lo haréis vosotros mismos. En fin. ¿Pero qué coño? Enemigos en la zona. ¿Más enemigos? Perdón, pero... No, nos acaban de pompear aquí un camión. No, el aliado. Dice, más enemigos en la zona. Acaba de soltar. No, pírate, Fer. Hay otro enemigo justo ahí delante. Dejemos un Ah, marcador. estáis y que los rebeldes marcando vengan a buscar los vosotros, ¿no? suministros. Sí. Según nos vamos viendo, nos vamos poteando. Por aquí veo un sicario. Vale, ¿por dónde entramos? Mira en el montón de Por la neumáticos. izquierda del todo. Es la mejor zona para entrar. Ok. Pego el muro y voy avanzando. Vayas. Cuidado, Benítez. No, estoy marcando. Un quinto enemigo. Dron en el aire. El dron está jodido. Hay interferencias. Por aquí veo un grupito de objetivos. Aquí está disruptor. Sí. No, pero a ver si. No va. Estoy entrando. No te va a dejar hasta que la apaguemos.
Cuidado, No, tranquilo, voy a intentar llegar al derrotado. Tengo que llevarme a este. Atentos, hay una torreta. Enemigo abatido. El cabrón ¿Qué coño? sabe que queremos liquidarlo. Ya. Vale, no pasa nada. Que el pavo Voy a sacar este estaba... de aquí. El pavo estaba... pegó un bidón y le di a... Al bidón. Sí, ahí está. Está un poquillo mosca, pero todavía no se han dado cuenta. ¿El disruptor lo ¿Quitaste jodiste? del medio? No, voy allá. Voy para allá. Estoy llegando. ¿Lo tienes, Resca? ¿Debajo tuya? No, encima mía está. Ah, vale. Buenas Darth Vader, buenas Guido ¿Lo Craft. tienes? Listo. Vale, voy para el disruptor, ¿Me uno directamente o espero? Únete. Únete. Join us. Cuidado con el Eli, Desconectado. Perfecto. Droneo. Estoy desde fuera. Así que estoy en posición segura para dronear. La torre limpia, Enemigo 5. Aquí tenéis más gente. Perdón, me cuelga, ¿Perdón? Resca, tienes que tener a alguien más por aquí, por tu zona. ¿Sí? Sí, porque... Es más, aquí viene. ¿Lo ¿Puedes viste? marcar? Sí, ahí. Lo tengo. ¿Vale? Pero vas por fuera, entonces. Voy a Abatido. entrar al recinto, Espera. Espera un momento, por favor. Vale. Espera un momento, por favor. Que encima es que me trolea también hasta el puto YouTube y el puto directo y todo. Estoy hasta los cojones hoy, en serio. Hasta el puto OBS, hasta puto todo. Un momento, gente. Ok, tranquilo, hombre. Abatero, está Zoro. Sí, voy a por info que hay una torre aquí afuera, ¿vale? Abatido, Sí. Te vas a ir ahora hacia aquella zona. Este uno. ¿Vale? Sí. Te vas andando hacia allí. Y te marco otra parte. Hola, Tempus. Hola, Rescarsillo. Hola. Vale. Vale, uno está junto con otro. Sí. Pues juntos. Esos dos son los que te van a ir hacia allí. Porque tienen la ronda hacia allá. A no ser que hayan cambiado. Dadle F5, gente. Es que no sé el motivo. Al cabo de un rato, la capturadora empieza a pegar pequeños lagazos. O sea, como si se quedara pegada. Me pasó rara vez, pero no sé por qué. Ahora está pasando. Y no sé, dadle F5 y ya os irá bien sin lagazos el stream, sorry. Yo no tengo nada que hacerle esto. Cuando se juntan todas las mierdas, pues... Lo siento mucho. ¿Quede alguien durmiendo o algo? Pero... Básicamente yo puedo cargarme los dos objetivos ya a tiempo. Pero no sé si Fere sigue teniendo problemas. No, yo estoy... Es que a uno no lo veo tal, tendría más claro a dos. Objetivo Pero abatido. en en la... Aquí hay un punto de experiencia. Cargaros a eso es uno, lo ¿no? que hay. A dos, el que queda. Vale, voy a por él. ¿Listo? Vale, bueno. Voy por el tío. Es molesto porque se queda el streaming así, ¿sabes? Si fuera por el streaming y después al resubir se quedara bien, el problema es que se emite mal, ¿sabes? Si me es molesto a mí, es molesto a vosotros. ¡No pueden renunciar! ¡No pueden retirarse! ¡Van a acatar todas las Tenéis un tío a órdenes que vuestra les dé, izquierda, aunque ¿eh? puedan, porque son los más chingones de Tenéis tíos todos. al lado del instructor. Convertirlos en soldados, Sí. los más cabrones.
Pero en verdad se puede... Mira, resca que bug, ven, ven. A ver. ¿Recuerda que esto le pegaban bosses a tíos sin explosiones? Sí. Pero no hay nadie. Puedes cargar 1 y 2. Bueno, a ver. Benítez, ¿quieres cargarte tú? Nos cargamos 1 y 2 y alguien el objetivo. Sí, vale. Venga, tengo el objetivo yo si queréis. Me cargo 2. Yo tengo 1. ¿No queráis? Ya. Ese era el último instructor. Hemos terminado. Esto servirá para Buenísima, tío. Buenísima. Es que además justo me asomé y vi que vi las Es que lanzadoras es- a los tres. Es que se alertaron, no sé por qué, por eso disparan antes de tiempo. No, Sí, por mí, porque yo al hacer así... Es que estáis fuera y no me estáis Hay un viendo. punto de habilidad, pero no lo veo. ¿Dónde está? He visto una caja de armas. Y un arma, que no sé si la cogisteis vosotros. No, el arma Pero no no, sé. no lo veo. Tampoco, ¿eh? Ah, es la HT. Vale, ya sé qué misión es esta, Punto de habilidad, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estáis vosotros? Está. pero Estoy no lo yo. encuentro. ¿Dónde estoy yo? ¿Arriba? Volvemos a la misión maldita, con Tempus. Sí. ¿Cómo ha subido? ¿Arriba? Buena rincón de Arriba. Tibi, de la Bibi, calidad. perdón. Por la escalera. Esperad, tenemos enemigos en la zona. Nos llevamos el... Pero entonces, ¿qué le pasó a esa misión, tío? Fer, ¿nos llevamos el blindado? Como quieras, pero ahora tenemos el antimateria también, ¿eh? Vale. Aquí había un arma, ¿dices, Tempus? ¿Dónde? Sí, en la armería, tío. Ven. Perdona. Y buenas, Dishor. De follow you. Es que no sé el motivo, tío, pero me está consumiendo demasiada Ay, mira. CPU el streaming. De ahí ese de vez en cuando que laguea así, no sé el motivo. ¿Cogiste el sniper, Benítez? Yo sí. Yo no, pero ahora sí. ¡Oh! Uy, espera, Vale. tengo un montón de puntos de habilidad, tío. Os Sí, falta- pero eso mejorarlo fuera. Todo bien, ya Tío, eres Blackbird. Sí, es verdad. Es verdad, tío. Es verdad. Ponte el casco militar, ¿sabes? El carbono y eres Blackbird. Sí, voy a ponérmelo, tío. Han Y está aquí el puesto, gran Tempus y yo con mi pizza recién traída de salami, jamón, salami. Dice han mi puesto sobrina que el está traje de la súper, JTF como rica. premium en el Division. ¿En serio? Sí, todo el traje entero. Está muy chulo, pero... Yo me sé que parte del traje de la Bueno, JTF. chicos, No, el verdadero, el de ya la tengo. JTF Venga, de... la misión la hacemos con el punto de la Un chorra. momento, Ahora sí, ahora está Tempus, tío. Pero a ver, Fere. Lo que te estaba diciendo de cogerlo. Ha llegado a nuestros oídos que el Pero cártel esto es está para buscando que vaya a un Tempus, desertor en además las vamos fuera. colinas. Encontrarlo Pero el desertor, pero podría ya sé cuál es contarnos esta. muchas cosas sobre ¿Qué el pasó con programa esta de entonces? entrenamiento. Que cuando nos salimos nos spawnea detrás nuestra pega al culo, spawnea, no es que vengan, spawnea. Dos blindados y un helicóptero. ¿Qué dices? ¡Hostia! Vale. Espérate, esto solamente era para 2, ¿no? Déjate en YouTube. El día que me apetezca. Estamos todos aquí. Yes. Por cierto, ¿viste lo que hizo PC Componentes, no? Alto. Cuidado, alto, Convoy. Helicóptero ni que pollas. Helicóptero fuera. ¡Dadle! Tenedlo. No puedo dispararle al... No sé, Sí, creo. dispara. Bueno, sí. Dispárale. No, el tengo de detrás. Pero también de medicina también hay que disparar, ¿no? Sí, yo lo estoy grandísimo. Dispárale de medicina, dispárale. Uno a la rueda. No, dispara. Otro. Todo en orden. Vamos allá. No, más no. No disparéis. Mira, el de la derecha se rinde. ¿Lo has visto? Oh, sí. Hostia, que me mató. Sí, no lo estoy matando. Tenemos enemigos que no podemos bajar, ¿no?
Ah, pues no, Vamos, me parece que es para la unidad, No sé quién me batió. Salid de ahí. Yo y te impulso. Salí del vehículo, que nos revienta. Y no puedo desplegar ni con Movimiento Benítez en la ni con carretera. Pérez. Parece un convoy de la unidad. Tienen tropas. No, me mató. Da igual. Completado, no, completado. La has completado, la has Por culo. completado. Ves ahí. No, completada. Venga, vamos al otro lado y hacemos ya la otra, venga. Que esto no viene bien por los puntos. Estas misiones no se pueden hacer en sigilo. Las de los convoys hay que ir a saco, no queda otra. Sí, sí. Lo que pasa es que lo tuvimos... Te dan muy menos encima, si tío. revienta el camión. Pero no hace falta reventarlo. Tú cuando llegas a un daño que está cerca de explotar, Otro equipo de los búsqueda. conductores se Debemos estar bajan. en el sector. Ahora una pregunta, ¿convoy o convoyes? Me voy alfa, ¿eh? ¿Dónde se va Benítez? Así, rascar. Sí, te he visto antes. ¿Pero con qué nos han reventado? A base de disparos. ¿Qué cojones de mierda No, es eso? desde la base con una pesada. Un BTR es un semi-blindado, un calibre 50 puede llegar a atravesar. Joder, esto va a ser divertido. Voy a coger la moto. Pop. Esta misión tempo. Ya acerté, ¿eh? No, es una exploración. ¿Y yo? Márcala. El plan. Es la de aquí abajo, a kilómetro y medio. Es que la tengo, me sale en gris, tío. No importa, a mí también. No, no te sale en gris. Ahora. Como si tuvieras Ya está, completado. ya está. Te sale en gris porque la asistes. ¿Vale? Dice que tú le vas a ayudar al anfitrión a realizarla, pero a ti no se te va a cumplir cuando luego tú entras a jugar en tu partida. Ah. Que está de puta madre porque eso te deja unirte a tus colegas, no importa en qué momento del progreso estén. Ya, sí, He divisado el paquete. Vamos, Porque vamos, luego vamos. tú, pues, cuando quieres jugar tú en tu sesión, pues estarás sin hacer para ti. Y, hombre, ¿por qué venimos en helicóptero hasta aquí? Ahora lo verás. Pero hace So- falta, de verdad. solo- Sí. Y te digo una cosa, aprieta los gente. O sea, que la cambiaron respecto a la beta. Ajá. ¿Quién pilota? Yo mismo. Vale, prepárate. Voy a por el tío. Espera un momento. Y no derribamos a nadie, ni sniper ni nadie. Ahora tiempo. Ah, vale. Helicóptero de unidad, ojo. Podría batir el sniper. Yo no tengo visual. No, pierdo tiro de la hora. Lo tengo, Espérate un segundo. Batido. Liquidado. Se alertó Lo uno. escucharon, ¿eh? Y 3 también se alertó, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Cuando 3 se acerca al coche, abatidlo. ¿A 3 o a 1? A 3. 3. Mira, y encima nos hace un favorito porque se ha movido el... Le he dado. Vete por el tío, Benítez. ¿Cambió a pesada? Lanzagranadas. Vete al lanzagranadas y al helicóptero. Cubrirme. Creo que viene alguien, No. Por detrás. Sí. Sí, pero muy lejos. No te viene nadie, Benítez. Uno, pero viene muy lejos. Pero que no viene. Que no viene nadie, coño. Que se está haciendo su patrulla. Baja recta. Deja el hueco para el pavo. Súbete, Tempo, súbete ya. Súbete ya, perdona. A Benítez. ¿Listo? Ahora ya ves cómo vamos en helicóptero y nos salta esa mierda. No me lleves ahí otra vez, por favor. Neta, por favor. Darle Te lo Kaleli. suplico. Nos pone en cola y no ¿me tenemos. oyes? Ya, brother, no lo aguanto. Míralo. Muy bien. Nos pone a las 12, ¿eh? Pues dale.
O tires o la atacas. Estoy intentando subir, pero no me deja. No tengo tiro, La próxima conduzco yo, Vale, acabo de dar, lo derribé. Ya está. Que no nos da a nosotros. Ya está, lo derribé. Pero nos dan los vehículos blindados que tenemos Lo debajo. estoy viendo ahora, tío, pero yo no puedo hacer más. Ya. Coge altura, la máxima que puedas. No pasa nada. Abajo. No pasa nada. Coge el tío, llevároslo. Voy. No joda. ¿Qué? Buena. Luego la explosión, No, si de todas formas estaba muerto el pavo. No podía sacarlo afuera. Hostia, que derribé al puto Eli, me cago en su puta madre. Bueno, ahora ya estoy preparado. Todo se fue a la mierda cuando tuve que esquivar el helicóptero que spawneó a nuestras 12, ¿lo visteis? ¿Pero qué pasa? ¿Sale así de la nada? Sí, no lo visteis. ¿Qué hizo Pop delante nuestro? Id vosotros, voy yo por el Eli. River no hiere ya, creo. ¿No hay un puto Eli en todo el mapa o qué? El Eli que sí que va a estar spawneado es este, el de la gasolinera, como siempre. Voy por él. Ir bajando. Nada, que la misión es así, pero bueno. Que Pero somos que noobs. no, porque no puede ser, tío. Estoy orgulloso de ustedes. ¡Esta mujer te va a asesinar! Tú lo recuerdas, ¿no? Tempo, lo decimos, ¿te acuerdas aquel día? Sí, yo sí me acuerdo. Que no tenía... Vamos, lo hicimos... Coño, que la tengo hecha yo en streaming de la beta, hombre. La beta está abierta. Está hecha en streaming, se puede ir ver. Me parece bien que la hayan cambiado, pero no me parece bien que te exponen en la puta cara, ¿sabes? Que cuando lo tomes que te digan refuerzos avisados. Eso es. Y que empiezan a llegar. Me parecería correctísimo que hicieran eso, ¿sabes? Pero como no es el caso, me parece una puta basura. ¿Lo batiste al sniper? Acabo de ver a uno con sus fusiles. Llevamos 5. No se me marca, tío, con la Q. ¿A quién quieres marcar? Al primero y al segundo. No, a mí tampoco se me marca. Ah, bien, pues nada. A mí tampoco. Bueno, Cuando pues queráis. nada, como no, venga, tengo el primero. Tengo los dos, cuando queráis. Parece que se para. Ah, se fue. Voy a batirla. ¿Listo? Vale, se alerta 2. 1. Sí. Se acerca el coche, pues se va otra vez. No creo que llegue al coche porque está muy cerca al cadáver. Ya. Sí, pero está muy cerca de nosotros. Tranquilo. No pasa nada. No, yo tranquilo estoy. ¡Hola, LOL! ¿Y este coche de...? Ha hecho, pues a Omi lo atropelló así, volando. Cuidado, esperad a que se vaya. Y viene otro. Isma, no podemos ir para el lado contrario. Tenemos que huir hacia esa dirección. ¿Sabes? No es huir porque nos da... Tenemos que llevarlo allí. Yo voy a Da igual que permanecer en donde tierra. huyas, te van a spawnear igual. Voy a permanecer en tierra con el rifle antimateria y a ver si podemos... Datos en alerta, Para. Mientras no sale el tempo... Pues está aquí nuestra verde, tío. Dejadlo que ya volverán. Se va el pavo corriendo. Sí. Mira, atacando. No está son los rebeldes de Santa Blanca, Tranquilo.
No, dejadlo. Aguántale. Que no, que se está escapando el amarillo. Que están luchando con los rebeldes. Otra vez, Rescar, que el amarillo es el objetivo y se está yendo, no lo ves moverse. No, que va a morir. Y nos dispara además, que sabes. A nosotros nos dispara. O sea, no puedes acercarte, no es coger y es un tío amigable. Ahora. Buena, Benítez. Coge esta ranchera, Benítez, la de aquí al lado. No. Ah, no, es verdad. Voy a probar a hacer una cosa, chicos. Ok. Alright. Voy a subir. Vas a atacar, ¿no? Con el... Voy a coger, antes de mover de nada, altura máxima que pueda. A ver si cuando spawnen, sabes, que le lleva mucho más rato llegar a nosotros. A lo mejor nos pone detrás del helicóptero, ¿sabes? Vete tú a saber. Pero por lo menos en altura máxima los blindados que no nos jodan, Bueno, ¿sabes? si se pone detrás el Egg, yo puedo darle, vale. Delante no, delante tiene que ser que está aquí. Cuando termine las flashes, spawnerán seguramente. No, ponen antes. Es horrible. Lo que hice fue horrendo. Me pusieron un martillo en la mano y me obligaron a matar a un niño de 15 años. Me obligaron, se los juro. Es cuando entras cuando vas hacia allí, cuando te alejas un poco. A ver ahora. Prefiero morir que volver. Si cogemos mucha altura, vamos por el E, les pongo para que le veis, ¿eh? ¡Ándale, pendejo! Por Dios, chaval, Vamos, ¿te ¿eh? padezco A ver. del cartel? Pero, compa, si no eres de Santa Blanca, Por ahora bien, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Emilio. Calla la puta boca. ¿Qué tiene? ¿Un trigger? Es un trigger, sí. Es una mierda de trigger que cuando pasas por un punto se activa. Sí. Y son tan solamente gilipollas que si coges altura no se activa. Sí. Es que... ¿Pero qué clase de desarrolladores hicieron esto, por favor? No sé, pero esto lo sé hacer yo en Arma 3. Arma 3 y los... Bueno, esto es bastante más complicado. Tío, no me jodas, anda. Bueno, venga. pues tuve que llegar yo para que Ya sé que Bukhard es militar desde ¿Pero qué es esto, tío? ¿En serio? ¿Me estás tomando el pelo? Ahora sí que no podemos ablandarnos. No es que me guste la El idea lancha es de una buena matar a un opción lancha. para marcharnos ahí también. Yo no me alisté para matar a compatriotas. El cabrón de Karl Bukhard renunció a su nacionalidad cuando decidió trabajar para SB. Pero la cosa Bueno no de todo, funciona bueno de así, ¿no? todos. Sigue siendo estadounidense. El debido proceso aparece O sea, en al el coger cartel altura no activas el trigger. así, Ya tengo que pero es coger yo así. también, para que no sabía que había Hay ahí. que matarlo, lo matamos. Me muteo Oigo para ver la dice que no cinemática, es de ¿eh? los que se dejan arrestar así como así. El tío va a darle al gato. ¿Quieres escapar del cártel, Emilio? Podría ayudarte, pero necesito de tu parte. ¿Qué me cuentas del tipo al mando del campamento? Carajo, no lo sé. Es gringo, corpulento, tiene ojos como piedras. Es malo, incluso los guardias le temen. ¿Tiene nombre? Uno de los instructores lo llamó Bukhard. ¿Karl Bukhard? ¿Sabes de quién habla? Había un sargento Bukhard en los Rangers cuando estuve en el desierto en el 2003. Hicimos un par de misiones. Joder. Vuelve con tu equipo. Hablaré con Langley para ver qué averiguo sobre Bukhard. Es que el tema en este juego, la dificultad de la IA no se basa en que sean máquinas de matar a la hora de que sean expertos moviéndose y demás en dificultad alta, es que te explotan. Según te da, hacen ¡prup! Y explotas. Entonces, cuando son vehículos y demás... ¿De dónde salió el subfusil residuo? ¿El subfusil de qué? Residuo. El otro día al matar al de San Mateo. Ah, y ya, matar vale. al cogerlo. ¿Al pozolero ese? Sí. Vale, nos queda la final. Tenemos la identidad del instructor jefe Las del minas. cártel, Al puto un psicópata antiguo del ranger pozolero. ejército que se echó a perder cuando empezó a trabajar para el cártel. Ahora tenemos que... Ya, pero vete tú a saber, ¿eh? A lo mejor simplemente era en esa dirección, o a lo mejor estaba pensado para que si tú escapabas en vehículos terrestres nada más, ¿sabes? No, porque antes hemos quedado con Pero, vehículos... pero escapamos pero escapamos a una altura de mierda, ¿sabes? Sí. Y a lo mejor al coger Voy a altura... ver el vídeo de Bukhard. Yo también. Es que a mí no me salió. Hostia, vamos a probar una cosa. ¿Cómo se Ahora estoy viendo vídeo, tío. Pero vamos a una cosa. Ah, no, no se podía, vale. Nada.
entrar por la parte en la que sale y directamente al boss. No, pero no se podía. Buenas, Manu. Y buenas, Guardaniel. Bueno, ya sabéis, chicos. El sábado no estoy, pero el domingo a la noche cuando llegue a casa, si queréis otro streaming de este juego junto a estos cracks que me acompañan, Tempus, Benítez, Rescar y demás, dejad un buen like al vídeo. Quiero ver amor del bueno en el vídeo, ¿vale? A ver a cuánto llegamos. A ver si me conseguís sorprender. Para bien. Que YouTube últimamente me sorprende para mal. Y por cierto, no os lo dije, pero muchas gracias por todo, que ya pasamos de los 25.000 suscriptores, que se dice pronto, ¿vale? Muchas gracias. Estoy preparando un especial. No soy mucho de especiales, pero joder, 25.000 es un número bastante redondo y bastante bonito. Ya estoy aquí. Bueno, ahora ya sí marca. Bueno, está bien. El Bujar este era un puto crack, ¿eh? Vale, veo que ya bajasteis y todo. Ya bajé, me pasé la misión y la he dado a reiniciar. ¿Te has pasado internet ya, Benítez? Sí, tío. Oye, pavo. Oye, beso. Tempo. Dron en vuelo. Así me gusta. Tengo a 1. Tengo a 4. Tengo a Fere en algún sistema. ¿Cuál queréis que le dé yo? Al que quiera, o a 2 o a 3. Me da igual. ¿Tienes 2? Pues yo tengo 3. Vale, pues a 2. 3, no queráis. 2, 1. Eliminado. Estamos bien, todo bien. Dornasteis el chabolo. Fin del problema. Yes. Tengo un fallo de texturas, tío, que veo la montaña atrás por el agujero del palo. Yo también. ¿En serio? ¿La montaña? Yo también desde aquí. ¿Cuál? No, el fondo, la montaña del fondo, pero en el agujero de la mina. Digamos que veo lo de atrás. Es verdad, tío, ¿qué cojones? Me sale ahora lo del desertor, tío. ¿Qué cojones? Que te dijimos que el juego estaba haciendo cosas raras, es lo que dijimos antes, tío. Y ahora me sale lo de Bujar, tío. Pero qué puta mierda es este. GG, Bugisoft. Tengo a 1 a tiro, Dale. ¿Cómo Iván es Gómez. Tempus, tío? Cualquier cosa se te pone a tiro, Tío, mira que llamarlo eso al otro cuando yo por lo menos conozco quién es mi padre, tío. LOL. What? Nada, hombre, nada. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Qué dijo él? ¿Pero quién? Uno. Que me hizo gracia, que me llama a mí eso cuando yo sé quién es mi padre, por lo menos. ¡Ah! Dios mío, esto huele como un matadero. ¿Qué entrenamiento tiene montado Bukhard? Lo primero que aprende un recluta de sicario es que se siente al matar a un ser humano. Traen a prisioneros y obligan a los reclutas a usar martillos o machetes con ellos. A ver si veces son aquí hay hombres, a recursos, veces por mujeres, cierto. A veces niños pequeños. Los reclutas saben que si dudan serán los siguientes. Enhorabuena por esos 25.000 subs, gracias, MC. Muchas gracias, tío. ¿Ya llegaste a los 25.000? Sí, ya hace un par de días. ¿Qué haces, tío? ¿Los engañas o...? Yo creo que 2 te lo puedes cargar, Benito. El del fondo sí, pero lo que no sé es si... Bueno, Enemigo liquidado. coño, eso también. Wow. Sigo escuchándolo, tío. Cada vez que... Sí, yo también. Me rayó un huevo. me pone Aquí a la izquierda había nervioso, uno, Había uno, Me pone nervioso ver la montaña al fondo, tío. En la beta no estaba así. Yo ya no lo veo. Yo ya no lo veo. Estamos en persecución, Dale. Dale. No pasa nada. Ahí va. De todas formas. Se han puesto también alerta al fondo, creo, Allí. Cuidado, No pasa nada. Sí, Cubro yo a la cuidado. derecha. ¿Pero porque por el dron fue o qué? Hay un barril ahí, tío. Creo que por cadáver. Seguía con la lanzagranadas cargado, Félix. Te pasó como a mí. Se pasó antes a mí, Tempo. Esto es la hostia. Aquí había gente. Los del fondo, escúchame, pero es que los del fondo no están todavía alertados. Vale, pues dejadlos. Dejadlos que se calme un poco esto. Aquí hay Inter, ¿eh? Aquí debería haber gente, no sé dónde está. Y al fondo había un arma, si no recuerdo mal. Sí, el Emisser.
Me encanta el MSR, por Yo, cierto. Hardgamer, ya estuviste más streamings para saber que... Para saber que si tú saludas, yo te saludo. Vale, marqué 2 más. Uno menos. Os va... Vale. Sí, os va 1 hacia vosotros. Lo tengo. Tempus tuyo. ¿Tienes el silenciador puesto? No lo tienes puesto, Tempus. Sí, lo tengo Es puesto. un bug, no os fijéis en eso. Pero ¿cómo no vas a ver el que está disparando si tiene silenciador o no? Lo escucho y... Pero ya y sabes, no es lo de la veo. beta, que es de cliente, toda la mierda esta. Igual que la dificultad, igual que todo. Genial, esto me puede servir. Enemigo abatido. Pero ¿Qué cojones? ¿De dónde salió este tío? No sé. Cúbreme, voy a por... Vale. Sí, píllalo, que te estoy cubriendo. Vienen. No, que os vienen. Que os vienen. Sí, me está cumpliendo Tempus supuestamente. Objetivo muerto. No estaba esto bien limpio. Me droneo. Pues van 3 gordos. No, son 3 gordos. Os pusean ya. ¿Otro más? Viene. Y otro Necesito más a la recargar, izquierda. Vale. Cúbreme. Hay otro más. Tío, se tragó. A las 6 había otro, tío. Mogollón de balas, tío. A las 6 había otro, tío. Sí, lo veo. Tenéis uno... No, yo caí. Vale, no pasa. Tenéis uno... Vale. Pero si muere... ¿Sabes? Si muere... Es que se están comiendo las balas también. Gracias por esos 25.000 y que siga haciendo las tipas. Gracias, Verón. Gracias, Chris. ¿Vas a dejar que me desangre todo el día? 5 minutos más, Tempus. Otro más. Ha muerto uno. ¿Estáis bien? Me encanta este trabajo. Pues a mí no me encantaría mucho, ¿eh? ¡Coño, más! Que siguen subiendo por escaleras esas que hay al fondo. ¿Coño? Que no le doy, ¿sabes? Este de aquí me estaba viendo. Sí. Normal, estaba arriba y estaba... ¿Cómo no te va a ver? Pero aquí... No, que hay uno que no ha visto desde abajo. Estaban aquí. Digo que salió el indicador que nos indicaba hacia abajo, atrás. ¿Está marcado en 1? Que está ahí al Y a mí me fondo. está disparando a través de las rejillas. En serio, no sé qué han hecho con el juego, que ahora la IA te ve a través de las piedras, te ve a través de... No sé. Antes también, pero ahora más exagerado, vamos. Ya me pasó esta tarde o ayer, ya no me acuerdo. De que me vieron a través... Para. Al tarde a través de los arbustos. Me acuerdo que me lo comentaste. Eso ya pasaba. Hombre, no son malas, pero aquí nos dan, ¿eh? Enemigo abatido. O nos cubrimos bien o... Hay otro enemigo justo ahí Bueno, ahora que ya... Mierda, nos han pillado. Ya está batido ese. Pero muérete, coño. Sigilo se acabó en esta misión. Ya no tengo paciencia para sigilo. Cubro izquierda, ¿eh? Se nos van por la izquierda y cubran derecha. Va a hacer un poco de fuego cruzado. Tenéis camino despejado hasta dentro. Atentos, hay una torreta. Tenemos un arma fija. ¿Dónde está el pavo? What? Veo a Booker. Vale, aquí. Objetivo marcado. ¿Y enemigos? En principio no. Lo tenemos, Bukhar está muerto. Pues vale. Menuda forma de morir para un rey. ¿Lol? Booker se lo ha ¿Ya? buscado, no ¿En lo serio? olvidéis, era nuestro deber. O sea, este jefe final es como una IA normal y corriente. Siempre lo dije, esto es una mierda. Este tío. Las mejores tropas de Santa Blanca tendrán que compensar esa pérdida. Eso pondrá en peligro su seguridad y nos acercará al muro. Ya está. A ver. Oh, puto M4 táctico, tío, lo adoro. Voy a ver el vídeo. Ok. Enhorabuena por esos 25.000 masocas. No sé cómo hacéis para aguantar a este prepotente.
Felicidades, gracias, Casper. El muro iba a intentar matarme, así como yo iba a matarlo a él. Negro por la venganza, blanco por seguridad y oro por el éxito. Y yo me pregunto, ¿cómo cumple un santo con los ruegos contradictorios de dos personas? Mi experiencia Nicolás. dicta que los dioses siempre se alían con la persona que tiene más dinero, más hombres y más poder. Había perdido al hombre en quien más confiaba, mi hermano. ¿Cuántos hombres le serían más leales a él que a mí? ¿Cuánto poder tendría? Sería suficiente para eliminarme. Aunque siempre contaría con una ventaja. Crecí con ese hombre. Sabía cómo funcionaba su mente. Sabía cuál sería su siguiente movimiento antes que él. Solo debía ser paciente. La salida. ¿Por qué no vinimos por aquí desde un principio? Porque no se puede subir. Deberíamos tener una unidad psicológica aquí. Entonces, o de información ¿el militar, sueño o quiere como se matar al llamen muro o el ahora. muro al sueño? Joder, vete a saber. A lo mejor incluso ya hay uno. Digamos que... Bowman, no dejes que nadie Este vea. chulo tiene problemas con todo el mundo, ¿Creéis tío. que Bowman tiene otros agentes por aquí? Que por Joder, cierto, Dios, ese ano es más que un organización, tío, puñado de tiene una panda de calientasillas. imañas. Quizá ellos no disparen, pero por aquí... que por cierto la misión de... Benítez, hola. ¿Qué? Que casi te caes, creo. No, es que te he volado. La misión de matar al... a la plaga la tenemos, pero como que pasamos, ¿no? Nos vamos a por el otro y completamos ya el círculo, ¿no? Ah, claro, es que me da, no sé, es que yo no sé cómo puedes desbloquear algo, tío, sin cerrar todo el círculo de él. Igual que matar al sueño sin matar al resto de lugartenientes, es que no lo entiendo. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder. ¿Vamos por la TAR 21? Sí. Un segundo. Pues- Me mola. Tengo que subir esto. ¿Va a hacerlo? ¿Va a hacerlo? ¿Dejamos tele por aquí? ¿O saltamos y hacemos...? No, tío, no ha saltado, tío. Voy a por un L. ¿Vas a por el Eli de arriba? Esa es otra, tío, poner Elis en todas las putas esquinas, porque hay Elis en todas las putas esquinas. Tengo L de aquí, este puedes mapa. venir aquí, Por poner Elis tal, es quitarle, tío, no coges vehículos, no coges motos, no coges absolutamente nada, es una puta ¿Hacéis mierda. tele por aquí o qué hacéis? Y vosotros para allá, yo voy con el Eli. Aquí hay un Eli. Que luego tenemos... ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Saludos para la gente del chat que pide saludos. Ya está saludados. Gracias, Fray. Gracias por los y por saludar a la gente que pide saludos. Es un saludo de infección, ¿no? Venga, texturas a mí. Baja un poco. ¿Las misiones se resetean al completo? ¿Las secundarias? Sí. Todo el Te van rato, popeando todas. todas, Todas. Sí, se pueden farmear. pero Se ya pueden estoy viendo un hacer y vídeo. hacer y hacer hasta que, Que me vuelvan a salir te salgan las- por las putas lo que orejas. tenía todo limpio. Puedo entender que las de los convoys te puedan salir, pero las otras... hacerlas Sí, sí, una y todas, otra todas. vez. El helicóptero de suministros, bla, bla. El otro día vi un vídeo de un pavo de, imagínate que responemos donde hemos estado, ¿no? Pasa el convoy justamente por la carretera, mata al convoy y le da a viajar rápido otra vez hacia arriba. Y vuelve a estar convoy en el mismo sitio y lo farmea. LOL. Parece que era 1,5 millones de... Desplegando dron. de miedo de esta por hora. Otro Eli ahí, a coger. La unidad por la carretera a la derecha. Roger, márcalo, Tempus, si puedes. Seguro que encontramos algo de Están pasando por la carretera principal, marchan ahora ya. Pero es que no tengo el dron puesto. Visto, visto. Supuestamente aquí debería Tenemos haber enemigos enemigos. en la zona. Sí, por eso bajaba un poco despacio, pero veo que no hay nadie. Espérate, Tempus, que todavía nos hacen en toda la cara. Sí, no sé. Pero sí hay coches de Santa Blanca,
A ver, a la gente que pide saludos, no la suspendáis, no le hagáis nada, a no ser que porque no se le salude, falta el respeto. Vale, eso por un lado. Y segundo, no molestan, o sea, que pidan saludos, bueno, que pidan. Ante la virtud de pedir está la de no dar, no sé. A mí si me saludan, yo saludo, si no, no saludo. ¿Creéis Punto, que Santa ya está. Blanca da muchas como esta? No hay más. Este tío ya es historia. Abatido, casi mata al puto civil. Voy a coger el informe de aquí arriba, Acabo de ver otro enemigo, ¿Están popeando? Puede ser. Tengo la ubicación de uno Voy a de mirar los la casa dentro. aquí en Montulloc. Parece que provee Cuidado, armas y munición a la provincia. Si vamos allí y destruimos esos suministros, podríamos entorpecer las operaciones Buenas, del caso en toda la César. provincia. Sí, están popeando, están popeando. Sí, están popeando ahora. Listo, popeando. A ver si se va. Que te van a ver. Voy a coger la TAR antes de que me quieran joder vivo. Sí, yo también, porque vamos, están las cosas de cojones. Y me las tiro de aquí, ¿sabes? O sea, en plan, venga, hasta luego, Lucas. ¿Pero qué coño le pasa al juego hoy, tío? Pues 4 gigas y medio de mierda tienen la culpa. Pues que es la primera vez que veo que... No, ya iba sin tema. Lleva fatal antes. ¿Tanto? Sí, No lo recuerdo, tío. Esta tarde he estado jugando y no... antes, Dejemos un no esta marcador para que tarde, los rebeldes antes. vengan a Y no esta recoger los tarde. suministros. Te lo puedo decir, Omion, ¿sabes? Que lo ha atropellado un coche volando. Sí, sí, no, sí te creo, vamos. Cuidado cuando vengas, Benítez, que antes me vio uno veniendo ahí. Ya lo sé, lo sé. Lo escuché. Un segundo, voy a modificar la TAR. Aquí ahora que estamos en modo seguro. Es un arma que me encanta, por cierto. Yo piloto. Feres, ¿me podría decir con qué programa hacer los directos? Por favor, muchas gracias, Craig, y enhorabuena por los 25.000. ¿O ves? ¿Queréis coger de paso la bocacha? Venga. Arid, Aduri. El próximo fin de semana celebra el Día del Padre. Tú también. A ver, manda un montón de cartas que con alguno darás. ¿Estáis? Ah, casi. ¿Cuánto amor? Sí, hombre. Es el filtro anti-gilipollas. Si se piensa que un dislike jode a mí como si tengo mañana 100 dislikes del vídeo. En los dislikes no te hacen nada. Te posiciona igual bien el vídeo, cobras por el bien igual. Había enemigos dentro de las zonas. A mí me... Coño, que aquí había enemigos. No te preocupes que yo controlo el helicóptero de puta madre, ya ves. Dijo Ferdes mientras se le llenaba la boca de arena mientras se estampaba contra... Aquí había, que no acuerdo ahora. Estaban como apuntando unos granjeros. Cuidado, estaban dentro. Nos han cambiado. Ahí tienes a uno. Objetivo número 2. Ahí. 2, Otro. 3... Me falta uno. Buenas, Rubén. No lo veo ahora. Falta Hay uno. recursos también. El Encontrar Eli, cuál. el Eli, mirad. El Eli. Se pide eso. Tienen vida propia, tío. Me cago en la puta. Ya, te pillaron. Tengo a 3. Ahí tengo al otro. ¡Ja! Dame un segundo. Ahí tiene el gordo. ¿Podéis cargarlo a 3, por favor? Sí. ¿Ahora mismo? Sí. Vale. Está. Tengo 4. No, no, O a uno, no. como queráis. Lo gordo, Cuidado. ¿El gordo? ¿Lo bato? Si está solo, sí. Listo. Vale, tengo blanco de 1, 3 Joder. y 1, 2 y Justo 4. Estoy a tus 6, me has elevado, Tempus.
A ver, coger vosotros a 1 y a 4. Mentira. Vale, tengo ¿Tenéis a 2? ¿Tenéis a 2? Sí, Sí. sí. Vale, tengo yo 1. Venga, vale. Tengo yo a 3, 2. 2, 1. ¿Qué? No, que es que yo estaba apuntando a 2, me dijo Rescar, confío a 2 y cuando iba a cambiar a 4 me dijiste disparo y quedé ahí en medio de la nada como diciendo, espera. Vale. Claro, me da cuenta de atrás más rápido de esto. Quedaste en un limbo ahí, ¿no? Sí, tío, quedé en la nada ahí flotando. ¿Por qué? ¿Por qué? Bocacha de ametralladora ligera, compensador. Hola, señor. Hay gente por YouTube buscando padres. ¿Dices un hijo? ¿Amigo? Y si no, el Día del Padre, ¿cómo lo celebra? ¿Pero qué cojones, tío? No, hombre. Que me aburro, pues sí, de repente el Eli contra la farola. Ya lo estoy viendo. Yo en plan de ha cerrado el Eli con llave. No, hombre, pues vamos en esto, yo voy aquí. A ver, ¿qué es lo más Tope cerca que tenemos? Nos salió el Eli aquí atrás, aquí. Aquí atrás. A 600 metros. No sé si tenemos aquí algún tipo de vehículo y demás. Aquí hay una furgoneta, podrías acercarte o podría acercarse a uno. Dime que se puede subir uno en esto. No creo, tío. Ahora venimos con las alas. Pero ya podíamos ir todos juntos. No. No, aquí no cabe. Yo voy a ir montado en llama. Eso que dice, Tempus. Tempus, para. Lo dijimos el otro día, tío. Deberían poner que se pudiera montar en... Espera un momento, Tempus. Igual que los que montan cabras. ¿En qué sentido? Tempus, tú atiende, por favor. Mira para otro lado, que es una cegadora. Coño. A ver. Ahora mata a los Tempus. No se enteran de nada. A ver, digamos que... Resca, párate un momento, por favor. Quietecito estoy. Vale, no. Se acaban de auto-arreglarse. Cuando se le antojaron unas botas de piel. Tenemos ahí. Estamos ¿La hablando de unidad? un Ranger. Lógicamente no ¿Pero iba a cuántos ir a son? una zapatería. Así que coge su cuchillo y sale en dirección a los Solo pantanos. dos. ¿Quién me tira una Y granada? hacerse sus propias botas. Fui yo. Coge la autopista y toma una de las salidas que llevan a las afueras. Allí se Vale, venite, encuentra tengo con uno. una pequeña tienda de pesca cerca Vale, del pues pantano. tengo dos. Le pregunta al dependiente dónde Dos, puede encontrar uno, caimanes fuego. y este le da indicaciones. ¿Verdad, Tempus? ¿Machaste, güey? Casi llegamos a la vez que yo. Dejes terminar la historia. El caso es que el tipo de la tienda le dice: Oiga, cuando ¿Qué llegue es? allá miré a ver si encuentra a 2 marines que envié hace un par de días. También querían sus propias botas, pero todavía no han regresado. Es muy malo el Ranger chiste, le dice que los buscará y se pone en marcha hacia el bayou. Sigue las direcciones del dependiente hasta su destino y cuando llega se encuentra a los 2 marines en medio del pantano con el agua hasta la cintura. Y cerca de allí, en la orilla, hay unos 20 caimanes muertos en el barro. El Ranger observa la escena cuando otro caimán se aproxima a los marines. Estos saltan sobre él, lo matan con sus cuchillos y lo arrastran hasta la orilla. Le dan la vuelta y le miran las botas. ¡Joder!, grita uno de los marines. ¡Este tampoco lleva botas! ¡Oh, oh, oh, oh! Díganme el chiste de terminamos. Chistacos, la virgen. Tenemos que ir a Flor de Oro. ¿Cómo se ve el cabrón? Tened cuidado, No sé tenemos que atravesar varias fuegos antiaéreos. Tenemos que ir hacia aquí, tenemos que ir marcado una. ¿Dónde has marcado? En la zona que nos queda. Hostia, 12 kilometrazos, No, tío, está lejos. Bueno, me he echado un cigarro muy pesado, ahora. Alguien me explica el chiste. Que el tío quería unos zapatos. Aquí hay enemigos. Quería unos zapatos de caimán. Entonces decidió ir a cazarlos por su cuenta a los pantanos. Llegó al sitio, bueno, fue como una tienda a comprar, no recuerdo qué dijo que iba a comprar para cazarlos y dijo el dependiente que había 2 marines que fueran 2 días atrás a ver si se los encontraba y ellos estaban bien. Y cuando llegó, que vio los dos marines, metió hasta la cintura en el pantano y que había 20 caimanes amontonados alrededor, ahí muertos.
Y de repente llega otro caimán y se tiran los dos encima del caimán y a cuchillo y lo matan con sus propias manos. Y van, le miran las patas y dicen, mierda, ese tampoco lleva botas. Pues claro, tenía las botas de caimán, de piel de caimán, ¿sabes? Y pensaban que las botas de piel de caimán eran que las llevaba calzada de los caimanes también. Es muy malo. Es que es muy malo el chiste. Muy malo. Y muy bien, por cierto. Cuidado con el edificio ese, Benítez. ¿Queréis verlo de cerca? No, que no queremos comer los antiaéreos. ¿Really? Hay unos cuantos. Mata, mira, Tempus está jugando Ghost Recon. Oye, tú, esta carretera de la derecha mola un huevo, Para dar una bajadita. Ya ves. O una subida. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Aquella rampa que había aquí para la moto. No, Benítez y yo ya sabemos lo que queremos con las motos. No hay Gracias monte por que se nos haya resistido en GTA. Gracias por la marginación social. LOL. Aquí no te invitamos para absolutamente nada de nuestras actividades preescolares. Y no contestar muy perraco. Y lúdicas. No contamos contigo para nada en absoluto. Para nada. En absoluto. Absolutamente para nada. ¿Cómo estás? TTS para nada. Pues no lo sé, Rescar. Cosas de nacimiento, la genética, imagino. No le culpes a la genética por tu actitud. Entonces será cosa de Dios. O de DZ. A veces, tío, a veces te invitaría a una cerveza. ¿Te gustó mi muerte en DZ, Tempus? Y otras veces te haría tragar el vaso. Tempus, cuéntanos cuál fue tu reacción a la muerte que tuve yo ayer, cuando la viste. Entre lo que vi ayer, ¿qué me pasó? O lo que viví, o lo que sentí, o lo que sufrí. Y lo que vi hoy de Feres, desinstalar el juego. ¿Ya cuántas veces llevas ya? 2. A la tercera desinstalas Steam, ¿no? ¿Estáis viendo lo que hay a la izquierda? Sí, una pedazo de mansión, ¿no? No. Parece una iglesia. Me parece a mí que esa va a ser la iglesia de la... Un rollo así raro, tío. No, la iglesia de la demo. Bueno, de la demo técnica, del vídeo. No, cuidado. Ahí ya tenemos No, si lo malo está a la derecha. ¡Puño! Ahí viene. Nos explotó ya algo, Bueno, sabes que si ponemos pie también nos llega, ¿no? La zona. Aquí esta es la otra, ¿no? Esta es la... Coño, que tenemos aquí... La plaga la tenemos aquí. O sea, lo que tenemos a la izquierda... Es lo de la plaga, mira, lo de la izquierda. ¿Dónde está la plaga? No, pero ahí no vamos ahí. No, yo no. O sea, la plaga es Pues vaya Kelly más guapa, ¿no? Ya te digo. Vaya cañones, tío. Tiene que ser bonito, Bolivia, Sí. Pero con menos largos. Cuidado a la izquierda, Pósate arriba de todo la montaña. Donde tú veas. Complejo más chulo de la izquierda. Pósate... Pues gracias y nivelulo. Cuidado. ¿Esto qué cojones es, tío? Mira, pósate ya, ahí está. No, que hay un montón de antiaéreo ahí. Y marcarme una casa segura, tío. Pero es que no nos salían. Tenemos que... Ahora te la marco, está aquí. Vale. Hasta que no llegamos a la zona... Coño, está un poco destrozado esto. Esta zona me suena... Me recuerda mucho a Takistan, tío. Tío, esto está lleno de... Pues vuela abajo. ¿Veis lo de la derecha? Sí. Párate. ¿Qué helicóptero es ese? ¿Cuál? ¿Lo veis? Sí. No. Sí, ¿Qué es eso? Hostia, es un Apache. Para, no te muevas. Joder, cabrón. Es un Apache. Un segundito a ver si lo puedo hacer yo. Me acabé de romper los rotores. ¡Vámonos! ¿En serio? ¿Y salimos vivos? Puede que esa provincia sea bonita, pero es la posición de la unidad. Queremos acabar con ese idilio entre la unidad y el cartel.
Para ello hay que eliminar al general Baro. El líder de la unidad. Ahí Bueno, ¿Cómo pues está de ya protección? A ver, vamos a escuchar la conversación y hacemos teleport a la Nos base. comentan que hay un centro de datos en la base de operaciones Jaguar con información sobre los miembros de la unidad. Hoy estamos lucidos, Puede que también haya información sobre sus operaciones. Parece un buen sitio donde encontrar pistas sobre el general Baro. Os envío la ubicación de la base de operaciones Jaguar. Seguramente el centro de datos esté bajo tierra para mantenerlo fresco. Nuestra fuente no ha conseguido acceso. Tendréis que infiltraros. Ah, que no podemos ir, ¿no? Que no podemos ir, ¿sabes? ¡Qué guapo, tío, el puto Eli! A verlo. Vale, voy a ver el vídeo primero. O sea, este es porque tenemos que ir ahora, ¿eh? El general Baro es un patriota. Comanda la unidad, Policía Militar Boliviana, desde la base de operaciones principal Jaguar en Flor de Oro. Cuando Santa Blanca llegó a Bolivia, entraron en guerra con la unidad. El fuego cruzado atrapó a civiles inocentes. La cantidad de muertos fue enorme. Baro había visto mucha muerte en su vida y estaba desesperado por devolver la paz a su país. Así que negoció un acuerdo secreto entre el Sueño y el gobierno boliviano. La unidad accedió a hacer la vista gorda y a dejar que Santa Blanca siguiera con su negocio. A cambio, el cártel prometió reducir al mínimo los asesinatos. Obviamente, los resultados han sido muy variados. La relación entre Santa Blanca y la unidad es tensa. Ahora que Bolivia se ha convertido en un narcoestado, creo que empieza a arrepentirse de su decisión. El general Baro puede ser uno de nuestros enemigos más peligrosos o nuestro mejor aliado. Y solo hay un modo de averiguarlo. Vale. ¿Qué pasó? Que los drones... Puede... Otro chiste, tío, no, otro chiste no, por favor. Que despelleja al coronel y se hace un traje? No, es otro distinto. Oh, vaya, me encantaba ese. A ver, el Eli. Ambos vuelven a casa desde Arabia Saudí tras Como una especie de H1, ¿no? estuvo en el desierto Un haciendo, H1Z parece, ¿no? Un cosas Viper. especiales. Y lo único Sí, que quiere es tío. ponerse a sobar. Pero el coronel se ha metido chocafés y está con ganas de cháchara. Así que le dice, ¿quieres jugar a un juego para pasar el rato? Es muy divertido. Seguro que te encanta. Se juega así. Yo te hago una pregunta y si no sabes la respuesta me das $5. Después me Este es muy preguntas malo, tú y tío. si no sé la respuesta... ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a querer robar eso? No, tío. Sabes que ahí solamente hay una misión, ¿no? Sí, por eso digo que no. Tenemos que ir a la misión de la historia. Que está el centro clandestino. $5 de su bolsillo. Yo lo voy En a la cara dejar. del coronel sigue dibujada una amplia sonrisa. Porque son 2 horas y media, queda aquí para hacer... Bueno, por lo menos para hacer yo esta zona de aquí. Entonces me voy a Alfa. Alfalfa. Ah, ¿no se puede viajar allí? No, Sí, es lo sí, que... se puede. Ahora sí, sí, se puede. Antes no me dejaba, ahora sí, ¿no? Yo lo he hecho. Y así el domingo le damos esta zona que tiene pinta de ser jodida como ella sola, ¿sabes? Sí, porque parece que es la base no general de la unidad. Sí. Es que 5 calaveras... Tiene pinta de ser... Y la zona mola mucho, ¿eh? Sí. Pero esta tiene pinta de ser zona chunga. ¿Sabes? Después nos vamos a poner aquí con otros tíos. Mira, por ejemplo aquí... Berbech, mira. Este de aquí... No, lo de la plaga, quitando la Yuri y el Polito, los demás son 4 o 5 calaveras todas las zonas. Todas. O sea, no es muy recomendable que empecéis por aquí. Os lo digo sinceramente. Pero bueno. Bueno, chicos, gracias por acompañarme en este... Bueno, al final salió bien el streaming, pero al principio fue cagada tras cagada, ¿eh? De cámara de puñeta. Por cierto, dice aquí, cuando mi suegra habla, yo escucho, en general, la televisión o la radio. Nadie me igualará jamás. Gracias, terminamos por la información. Creo que Tempus también tiene mucha práctica en esas cosas. Sí, estoy completamente de acuerdo. No iríais con Esperanza Aguirre en el helicóptero, ¿no? Ya dije yo que parecíamos Rajoy, tío, me cago en la puta. Bueno, ¿quiere decir que vamos a gobernar este país el día de mañana? No sé, yo la barba la llevo por ahora. Pero hablas un poco mejor, ¿eh? No es difícil. Hala, tío. Y ¿sabes qué? Jamás podría ser presidente de este gobierno. Porque yo sé inglés. Lo siento. Sí, ¿no? Entonces no te preocupes, yo podría ser presidente. Ya lo hago yo por ti. Bueno, gracias, es el chicos. mismo nivel de inglés que yo. Y a ver si el domingo le podemos volver a dar.
un momentito. Ok. Chao. Chao. Bueno, gente, pues eso. Otra zona más. Otra zona chunga. Nos hicimos la zona de Montulloc, zona también de 5 calaveras. Fue un poco fail. Vale, vamos a ver algunas habilidades mientras os doy un poco aquí la chapa. Ya sabéis, si queréis seguir viendo de vez en cuando Ghost Recon, apoyad el vídeo, un like se agradece muchísimo. Perdón por los problemas en ese streaming, perdón por a veces que como si... yo creo que es el OBS el culpable, porque hay unas autorizaciones del OBS las cuales no puse, y a veces le pasa eso, de que se ve un tironcillos, y también el tema de la actualización en medio del directo, o sea, a la media hora de empezar, la actualización del juego, que no lo sabía nada cuando empecé el directo, y también que nos cagamos un poquito las misiones, pero bueno, os echáis unas risas a nuestras cuentas, ¿vale? Eso también es así. Y no siempre, además, al hacer las cosas en directo no siempre pueden salir perfectas, ¿no? En vídeo siempre vas a enseñar lo perfecto, pero en directo es como estés. Y gracias por todo. El domingo cuando llegue volveremos a hacer directito de esto. Y esta semana cerraremos la semana Ghost Recon. Supongo que el domingo pues terminaremos con esta zona. Y dejaré para la semana otro streaming para terminar con la plaga. Vale. Como veis, después tenemos otras tantas zonas, que algunas serán más fáciles, otras más difíciles o lo que sea. Y las iremos haciendo poco a poco. Si yo veo que siguen volando, poco a poco. No con tantos streams como esta semana, porque dudo que pueda. Porque al ser un juego cooperativo, tengo que dar con estos chicos para poder jugar y demás. Pero bueno, poquito a poco lo iremos trayendo y lo iremos haciendo. Ya sabéis, la cagamos un poquito. Joder, pero es que la cagamos un poquito, me cago en la puñeta. Es que entras en una espiral entras en una espiral de cagadas y encima como el directo me estaba dando problemas y todo eso, ¿sabes? Pues todavía uno se pone peor. Es la puta de hacer directos. Si el directo va bien, a mí lo demás, mira, me la suda. ¿Sabes? Que vengan 4 gilipollas, niños prepúberes que a lo mejor, ¿sabes? Les están saliendo los pelillos en las zonas íntimas y por eso están un poco, ¿sabes? Jodidos, porque se les irrita las zonitas. Pues me la suda. No, pero que te vengan cuando tienes problemas en el directo y demás, pues por eso no me callo, porque soy así. Así cojo y me ayudan a aliviarme. O sea, les doy las gracias. Gracias por servirme de Diana para aliviarme cuando hay problemas en un directo. Sinceramente, sin vosotros no sería lo mismo. Y gracias a todos los demás que estáis ahí siempre, como siempre. Muchísimas gracias. Mañana no hay vídeo, ya lo dije al principio del directo. Iba a traeros un vídeo del PlayerUnknown's Battlegrounds, pero durante esta tarde no funcionó. No pude grabar prácticamente nada, así que ese vídeo lo dejamos para el lunes. Y en dicho vídeo sortearé unas cuantas claves que me han dado para que al menos el próximo fin de semana lo podáis probar aquellos que no lo habéis podido jugar. Y nada más. Domingo volvemos con esto y nada más. Muchísimas gracias. Mística, banea a Feres. Si pudiera, seguro que me baneaba. Nicolás, seguro. Buenas noches, gente. Pasad un buen fin de semana. Chao, chao.